Jurassic Park no es el ARN del Raptor 141, 160. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 141. Una vívida mirada escarlata se fijó en el objetivo inconsciente, tendido entre los exuberantes helechos. Era mediodía. La presa estaba saciada tras una buena comida, y ahora era un blanco fácil para el despiadado depredador. Una máquina de matar perfecta. Las pupilas entrecerradas se contrajeron en un parpaleo antes de que destellos dorados se revelaran en el pequeño rayo de sol que se asomaba entre la espesa maleza. No había viento que pudiera percibir el aire, pero eso significaba que el objetivo tampoco podría olerla. Una mano con garras y pulgares caminaba con cuidado sobre las hojas secas mientras el cazador se acercaba a la presa. No se oía ningún sonido, ni siquiera el hablar de otras criaturas. Este era su dominio, estaba en la cima de la cadena alimenticia. Ella infundía miedo con un único rugido, haciendo que las presas más pequeñas huyeran para salvar sus vidas. Los músculos se tensaron preparándose para el golpe mortal. El ataque despiadado que sería seguido por un rápido mordisco en el cuello. La presa estaría muerta antes de que ella se diera cuenta, y la cazadora saltó repentinamente de su escondite mientras lanzaba su agudo grito de muerte. Aterrizó justo encima de la presa, y antes de que ésta pudiera hacer nada, hundió sus colmillos letales en el cuello expuesto, utilizando todo su peso para inmovilizarla. Sus garras se clavaron en las escamas bajo ella mientras emitía gruñidos guturales, advirtiendo a los demás que se alejaran. Este cazador había cometido un asesinato. Sus tiernos ojos carmesí se abrieron al sentir el peso ligero sobre ella mientras los dientes le mordisqueaban el cuello y las frágiles garras se aferraban a ella. Miró a su hermana pequeña, que intentaba bajarla, pero la mayor simplemente resopló, despertando de su siesta. Su hermana era tan ruidosa que casi parecía triste, y su rugido fue apenas un chillido. Pero dejaría que la cría gris se divirtiera hoy. No era frecuente que Pequeña se sintiera con la energía suficiente para jugar. La cría gris lanzó un chillido de indignación cuando su presa se atrevió a incorporarse, y la cría de Indominus de escamas níveas simplemente rozó con suavidad a su hermanita mientras ella parpadeaba para despejarse. Se llenó de diversión cuando su hermana se agachó repentinamente frente a ella, cabizbaja y meneando el trasero en el aire, mientras una travesura juguetona llenaba sus ojos escarlata con motas doradas. La pura inocencia ablandó a la cría blanca mientras seguía la corriente a su hermana. Pequeña emitió un gorjeo de alegría al abordar de inmediato a su hermana mayor. Las dos hermanas rodaron una sobre la otra mientras gruñían sin resentimiento, y todos los mordiscos eran suaves. Pequeña se separó repentinamente de la pelea juguetona antes de correr hacia los arbustos, con su hermana pisándole los talones. Los helechos se estremecieron al paso de las hermanas, y los altos árboles se alzaban imponentes sobre ellas. Pequeña estaba decidida a inmovilizar a su hermana hoy. Inmovilizaría a Blanca. Se sentía fuerte hoy, los dolores en los huesos eran casi inexistentes y sentía que estaba mejorando. Wittewan siempre estuvo allí para cuidarla. La cría gris se lanzó repentinamente hacia un lado mientras se zambullía con destreza en un arbusto antes de detenerse de inmediato. Respiró con calma lo mejor que pudo cuando su hermana mayor se deslizó hasta detenerse. Pequeña se agachó contra el suelo mientras observaba esos ojos carmesí mirar a su alrededor y la nariz atenta olfateaba el aire con maestría. Blanca fingió no notar el arbusto, que prácticamente temblaba de anticipación. La idea de ser más lista que su hermana mayor era demasiado emocionante para Pequeña. Blanca le dio la espalda al arbusto antes de que sonara ese chillido. El peso ligero se estrelló contra su espalda, y la hermana mayor, con humor, permitió que la gris la hiciera rodar por las suaves hojas. El pequeño arroyo emitió leves risas, y el sol las calentó con suaves besos en las escamas. Blanca se despatarró de lado mientras su hermana le ponía una manita en la mejilla antes de emitir un gruñido agudo. La hermana mayor quiso resoplar, pero sabía que heriría los sentimientos de su hermana. Forcejeó un poco para aparentar, pero finalmente emitió un gemido dramático al no tener más remedio que ceder ante la vencedora. Blanca gorgoteó con cariño al ver los ojos llenos de alegría sobre ella mientras la pequeña emitía un grito de victoria. A Blanca se le permitió levantarse y siguió a su hermana hasta el arroyo antes de que bebieran el refrescante líquido. Sus tiernos ojos carmesí recorrieron cuidadosamente a su hermana en busca de cualquier signo de enfermedad. Las escamas grises parecían tener un brillo nuevo, casi plateado. A veces estaban opacas, pero el clima había sido muy benigno últimamente.
Recordaba que esas escamas eran mucho más brillantes cuando nacieron, pero por alguna razón se opacaron. Adquirieron un ligero tinte gris. Pequeña carecía de la musculatura magra que poseía Blanca, y era más fácil ver el delgado esqueleto bajo las escamas de aspecto más frágil que Pequeña había recibido en vida. Incluso los pequeños dientes lechosos de Pequeña parecían menos feroces que los que bordeaban las fuertes mandíbulas de su hermana mayor. Un silbido agudo hizo que las hermanas levantaran la cabeza de golpe, pero Blanca emitió un trino de alegría. Conocía ese llamado. Miró a su hermana con entusiasmo antes de salir corriendo entre la maleza al oírse de nuevo el silbido agudo. Podía oír a su hermana justo detrás de ella, y Blanca dejó escapar un grito de alegría al ver de nuevo esa cálida sonrisa. Esa que la hacía sentir bien consigo misma. Owen. Owen emitió esa suave risa cuando se arrodilló sobre su rodilla y estiró los brazos. Dejó escapar un gruñido cuando la cría Blanca se abalanzó sobre su pecho, pero la atrapó fácilmente con sus fuertes brazos y una cálida risa que ahuyentó todos los miedos. Ahí está mi Sunsine. Extrañé verte, Elise. Elise balbuceaba felizmente mientras se hundía en el cálido chaleco que olía a tierra. Se giró boca arriba mientras Owen la acunaba en un brazo y él cogía en brazos a la cría más pequeña. Elise se relajó al ver a Owen abrazar a su hermana con todo el tierno amor que, sin pudor, le dedicaba a su manada. Pequeño emitió un chillido cuando Owen le tocó el pie con cosquillas, y rió entre dientes antes de saludar. Y ahí está mi pequeña. Creo que hoy te ves mejor, ¿eh? La pequeña le balbuceaba mientras saboreaba el calor en sus frágiles huesos. Owen les sonrió a ambos antes de incorporarse con facilidad. Elise le canturreó cariñosamente, y Owen rió entre dientes al decir: vamos, te daremos un baño caliente y luego le pediremos al doctor Harry que te revise el pie, Elise. Elise parpadeó mientras miraba sus pies, acurrucados contra ella. Estaba bien. Incluso movió los deditos antes de levantar la vista confundida. Owen la miró y dijo: vamos, cariño, tenemos que irnos. Necesito que despiertes. ¿Despertar? Elise estaba despierta. Lo miraba fijamente. Owen a veces era tonto, pero aún así lo amaba. Se retorció entre sus brazos antes de apoyar los pies contra su caja torácica. Acercó su hocico blanco a la cara espinosa mientras hundía las garras en un hombro fuerte. Owen solo resopló mientras la sostenía, y Elise se sintió encantada cuando salieron del prado. Vio el coche blanco de Claire estacionado allí, y la pelirroja le dedicó una sonrisa amable al acercarse. A la pequeña le gustaban las suaves caricias en la cabeza, y Elise sintió que se le pesaban los ojos al apretarse contra el pecho protector. Abrió los ojos brevemente cuando Owen dijo: Elise, en serio, tienes que despertar. Vamos, pequeña, es hora de irnos. Elise se acurrucó más cerca mientras hundía sus garras con más fuerza en el chaleco. Ella no iba a ninguna parte. Ella era feliz. Elise. Oye. Owen resopló cuando los orbes vidriados y carmesí finalmente se abrieron. Negó con la cabeza, divertido, pero chasqueó los dedos bruscamente cuando amenazaron con cerrarse de nuevo. Oye. El doctor Harry no puede esperarnos todo el día, Sunsine. En serio, otra Pachi acaba de sufrir una conmoción cerebral. Elise. El Indominus resopló de repente al comprender que estaba despierto. Ella lo miró fijamente, cada vez más confusa. Owen apretó los labios. Quería irse, pero Elise había dormido profundamente. Incluso hablaba dormida, y había sido adorable. Todos los tiernos sonidos que emanaban del gigante dormitando solo derritieron a Owen hasta la médula. Estaba seguro de que estaba teniendo un buen sueño, y se sintió mal por tener que despertarla. Blue le gorjeó por ser tan ruidoso, y Owen puso los ojos en blanco. Los velociraptors ya habían comido y se estaban limpiando. Echo se veía mucho mejor y dormía erguida, como se suponía, con los pies metidos debajo de la cabeza y la barbilla presionada. Delta seguía masticando un hueso grueso y bueno para romper la placa de sus dientes. Owen no recibiría otra reprimenda del doctor Harry, pero el viejo veterinario seguramente no estaría contento si Elise tardaba una eternidad en llegar. Niña, déjame ver esos lindos ojos. Elise entreabrió los ojos, pero dejó escapar un largo suspiro. Owen se acercó, palmeando las escamas de nieve, y repitió: vamos a bañarte, cariño. El doctor Harry puede revisarte el pie mientras estamos allí. Owen esperó una respuesta mientras Elise miraba a su alrededor como si buscara algo. Debía de estar completamente desorientada, y se detuvo cuando sus ojos se posaron en la caja de madera. Ella continuó observando la caja unos segundos más antes de soltar un suspiro. Un suspiro triste.
Owen acarició suavemente las escamas mientras decía con suavidad. Oye, mírame. Elise se giró para mirarlo, y Owen le dedicó una cálida sonrisa mientras se señalaba a sí mismo antes de cruzar los brazos sobre el corazón. Luego la señaló a ella. La mirada de Elise se suavizó mientras le soltaba murmullos y le acercaba la cara. Owen rió entre dientes, pero Elise se levantó para imitar la señal. Te amo. Owen le guiñó un ojo y le dijo. Eres mi sol, y no lo olvides, ¿de acuerdo? Ahora tienes una gran familia. Elise pensó en eso antes de sonreír levemente. Ahora sí que tenía una familia numerosa. Mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Era una familia peculiar, pero era suya. No la cambiaría por nada del mundo, y bajó la mirada cuando Owen le preguntó. ¿Lista para irnos, cariño? Elise le balbuceó antes de levantarlo. Le parloteó a Blue para hacerle saber que estaba al mando, y la rapaz ladró en respuesta. No estaba de humor para mucha acción ese día, y hecho no quería correr ni caminar mucho. El Indominus se fundió con los árboles mientras Owen se estiraba entre sus palmas, admirando sus botas. Eran un par viejo que había reservado para usar unas más gruesas, pero estas servirían. Hacía mucho tiempo que ninguna de las chicas se había atrevido a tocar sus pies, y con su tamaño adulto, dudaba mucho que el grosor de sus botas realmente le impidiera perder los dedos. Sin embargo, le hacía sentir mejor tener zapatos más gruesos. ¿Estás teniendo un buen sueño, pequeña? Elise bajó la mirada mientras rodeaba un árbol. No estaba segura de que era un sueño, y Owen aclaró. ¿Cómo, supongo, ver recuerdos mientras duermes, y tal vez cosas locas? No sé cómo explicarlo muy bien, pero es ver cosas mientras duermes. Soñar. Elise había visto muchas cosas mientras dormía. Los recuerdos que visitaba en la oscuridad solitaria, cuando no había nadie cerca para aliviar el dolor en su pecho. La mayoría involucraba a Pequeña, jugando entre ellas, y luego los sueños habían tomado un cariz más oscuro con el paso de los años. Elise olvidaba brevemente cómo era o olía realmente su hermana. Una pesadilla dejó a Elise aturdida durante días. Jugaba a las escondidas con su hermana. Solo encontró el esqueleto porque Elise no la encontró a tiempo. Elise recordaba haberse negado a dormir lo más posible por miedo a volver a verlo. Pero ahora los sueños se volvían agridulces. Los recuerdos felices se veían empañados por la llegada inesperada de su nueva familia. Owen jugaba con ellos, Barbie los arropaba en su nido y Rexy les enseñaba a rugir. Elise recordaba haber hecho todo eso con Pequeño, pero nunca entendió por qué su nueva familia también estaba en los recuerdos. Tal vez los sueños no siempre debían ser iguales, pero ella estaba dividida entre gustarle estos nuevos sueños o no gustarle. No sucedieron, y Elise temía olvidar alguna vez el aspecto de Pequeña. Escamas grises con un ligero brillo en un buen día, y los ojos escarlata más inocentes. Un rojo impresionante que parecía contemplar el mundo con una mayor capacidad de asombro. Con preciosas motas de oro que la salpican como las primeras estrellas en la noche joven. Una rama le rozó el hombro y Owen levantó una ceja mientras decía. ¿Estás pensando demasiado otra vez, cariño? Elise balbuceó en señal de acuerdo y Owen se rió entre dientes antes de preguntar. Entonces, ¿fue un buen sueño? Asintió una vez. Había sido un sueño muy agradable. Estaba de mucho mejor humor después de 2 siestas. Elise se sintió mal por dormirse toda la primera función, pero lo compensó en la segunda. Habían pasado varias personas. Se alegraba de que ella y Owen estuvieran bien, pero hoy estaba a merced de las verdades infantiles. Elise olía. Owen se sobresaltó y rió la primera vez que oyó eso. Elise no sabía qué pensar, y no podía hacer nada al respecto. Pero no quería oler mal, y al parecer Blue también olía a ella. Owen dijo que era el agua de la laguna, y a Elise no le hizo mucha gracia. Cuando el último niño se fue, Elise le dirigió a Owen una mirada que no necesitaba palabras. Ella quería un baño. Owen se rió con ganas, pero tuvo que pedir permiso antes de llevar a Elise al edificio de veterinaria. No creía que Claire se tomara bien un dinosaurio suelto sin preguntarle primero. Incluso si se trataba de Elise. Owen estaba bastante seguro de que la gente la rodearía en lugar de rehuirla. Al menos los niños lo harían. Owen se había preguntado una vez cómo iría todo si Elise decidiera colarse en el zoológico de mascotas por un par de horas. Podía imaginar a los niños volviéndose locos deslizándose por su cara o sentándose en sus manos. Elise probablemente se sentiría un poco abrumada. Y Debra se pondría furiosa, y con razón. Owen suspiró levemente mientras descansaba en silencio contra las suaves manos. Se mordió el interior de la mejilla mientras meditaba sobre su pregunta antes de soltar de repente.
Elise, ¿por qué mataste a esos apatosaurios? Hizo una mueca cuando la Indominus se detuvo a medio paso para mirarlo. Sus ojos carmesí parpadearon con asombro y confusión. Ella no se movió, y Owen añadió lentamente. ¿Tenías alguna razón para matarlos? Elise había matado muchas cosas. Le entristecía decir que no sabía de quién hablaba Owen. Encontró un leve consuelo al saber que ella no era la única mala. Joker también lo era. Mataba a mucha gente. Esperó pacientemente a que Owen se aclarara, pues, obviamente, se sentía cada vez más incómodo. Elise no estaba segura de por qué. Sabía que él nunca le faltaría el respeto a propósito. ¿Conoces a los dinosaurios de cuello largo de las llanuras? Son enormes, y mataste a 6, Owen había podido enseñarle a Elise a contar. Podía llegar hasta 30 y prácticamente reconocía los números al verlos. Sabía que era el 6, y Owen apretó los labios cuando la Indominus emitió un chirrido al empezar a moverse de nuevo. Ella no respondió a su pregunta, y Owen preguntó. ¿Tenías alguna razón para matarlos? Parpadeó sorprendido cuando Elise asintió. Había querido matar a 5 de los cuellos largos, pero al parecer el sexto no sobrevivió. Elise se entristeció. Podía sentir la sorpresa en Owen, pero la ignoró. Su razón ya no era justificable. Ya no estaba sola. ¿Sabes las palabras para explicármelo? Elise recordó que habían hablado de las emociones hacía unos días. No las recordaba todas, pero conocía lo básico. Owen se apartó de la mano grande antes de enfrentarse a su bebé rudo. Ella hizo una pausa, entrecerrando los ojos para recordar, antes de tomar ambas manos y arañar su caja torácica como si se estuviera desgarrando las entrañas. Enojado. ¿Estabas enojado con el apatosaurio? Observó a la Indominus entrecerrar ligeramente los ojos al mirarla de reojo. Conocía esa mirada. Siempre la ponía cuando estaba cerca de la respuesta correcta. Owen parpadeó sorprendido cuando ella lo señaló, y no pudo evitar tartamudear. ¿Enojada conmigo? Elise resopló. Estaba enojada con los humanos, y su humano parpadeó antes de darse cuenta. Oh, gente. Ella asintió, y Owen la observó mientras recogía cuidadosamente 6 ramas largas antes de colocarlas frente a él. La observó contar lentamente 5 antes de apartarlas, y se estremeció al oír cada rama romperse con fuerza. Ella las arrojó a un lado antes de clavar una garra en la sexta, y finalmente lo miró. Owen rezó para que Debra nunca viera esa pequeña recreación, y se quedó mirando la rama que tenía delante. La habían rastrillado, pero no la habían roto. ¿Querías que ese último muriera? No. ¿Querías que ese viviera? Sí. ¿Incluso antes de que la atacaras? Elise pensó en eso mientras intentaba recordar la furia difusa y roja. Recordaba haber dado unos cuantos golpes menos que a los demás. A ese tampoco lo había mordido. Quería que este estuviera solo como ella, y asintió. Ella quería que viviera solo. Sí. Claire sonrió mientras observaba los árboles esmeralda desde el interior del falso tronco. Había logrado liberar su mañana después de que las reuniones se cancelaran por sus propios motivos. Los niños estaban ávidos, pegados a la ventana, esperando que la estrella del espectáculo los honrara con su presencia un poco antes. Elise normalmente era la única que hacía eso. Miró a un lado y se relajó al ver por fin que Karen y Scott se llevaban bien. Era extraño, pero parecía que había un aire fresco en la familia. Se había aliviado la tensión, y por una vez, Scott sonreía de verdad en lugar de forzarla. Claire estaba bastante segura de que no todo sería color de rosa a partir de ahora, pero por hoy, la familia de su hermana podía simplemente disfrutar de sus vacaciones. Gray ya estaba soltando información sobre Rexy, y Zach le dedicó el contacto visual que buscaba en lugar de mirar fijamente a las chicas cercanas. Zach había madurado increíblemente en tan poco tiempo, pero era un cambio positivo. Triste, pero bueno. Ahora Gray tenía un apoyo sólido al que siempre recurrir por si sus padres se obsesionaban demasiado con su divorcio. Claire no creía que fuera ese tipo de situación, pero sabía lo rápido que las cosas podían ponerse feas. Hola, tía Claire. Claire giró la cabeza hacia Zach y él preguntó, ¿dónde está el tío Owen? Me dirigí al edificio veterinario con Elise para que la puedan bañar. Zach arrugó la nariz. Habían ido al segundo espectáculo y dijo, probablemente sea una buena idea. Olía muy mal. Claire no tenía ni idea de por qué Elise y Owen olían tan mal. Había un olor característico en la laguna, pero no era malo. Nunca recibieron quejas, y la laguna estaba limpia.
Al principio, Claire pensó que Owen simplemente estaba siendo asqueroso, pero sabía que a Elise le gustaba mantenerse limpia. Oye, ¿crees que podría conseguir un trabajo aquí después de la universidad, tía Claire? Claire sonrió mientras asentía inmediatamente y respondió. Licenciatura como mínimo, el título dependerá del trabajo que quieras, pero podemos ser un poco indulgentes si alguien está dispuesto a tomarse tiempo extra para capacitarte personalmente. Thatch se iluminó de inmediato y pareció entusiasmado. Claire se alegró de verlo. Sabía que Thatch era un buen chico, y recordaba que Karen estaba preocupada por su futuro. Simplemente no le interesaba nada. Guy se acercó dando saltitos y preguntó emocionado. ¿Puedo conseguir un trabajo aquí como genetista? Haré dinosaurios increíbles para este parque. Creo que necesitamos algunos Therizinosaurus. Claire asintió. Recordaba haber visto algunas fotos del dinosaurio de aspecto peculiar. Garras largas y afiladas, barriga prominente y una dieta herbívora. Sin embargo, la gente parecía bastante contenta con Elise, y Claire pudo respirar un poco. Apretó suavemente el hombro de Gray y le ofreció. ¿Qué tal si dejamos que Elise siga siendo el centro de atención un poco más? ¿Qué pasa cuando puedo trabajar aquí? A Claire le encantaría que Gray trabajara aquí, y le prometió que sí. Gray era un chico brillante, pero era ferozmente leal a los dinosaurios auténticos que vagaban por el mundo hace tanto tiempo. No le importaban los animales de aquí, pero Claire sentía que no tendría que preocuparse de que Gray se sintiera tentado a mezclar cosas al azar. Gray sonrió radiante y Claire le preguntó a Thatch. ¿Qué querías hacer? Te veo cuidando de nuestra Subchominus. Es una chica dulce. Thatch negó con la cabeza antes de decir. Quiero trabajar con el tío Owen y los Velociraptors. Claire palideció hasta quedar demacrada antes de que la mirada asesina de su hermana la alcanzara. Claire no tenía intención de permitir que Thatch se acercara a esos animales. Eran los únicos en la isla con un índice de agresividad rojo. Elise había sido reducida a un verde suave. Sabía que las chicas de Owen eran una pequeña excepción a la regla, y sabía perfectamente que esa manada jamás volvería a ser duplicada. Esa manada había pasado por peleas juntas. Owen tenía que liderar en situaciones que jamás volverían a ocurrir. Pero también sabía que Thatch era un chico decidido de 17 años que lo sabía todo en la vida. La ignoraría si se negaba rotundamente, y se mordió la mejilla unos segundos antes de decir. Tendrás que hablar con Owen sobre eso, pero sabes que tendrías que trabajar con tu propia manada, ¿verdad? Blue y esas chicas escuchan a Owen cuando Blue cree que es la decisión correcta. No va a permitir que un extraño la mande, y dudo que se lo piense 2 veces antes de morderte. Thatch negó con la cabeza mientras respondía. Estudiaré todo eso, pero puedo hacerlo. Aprenderé de los mejores, lo prometo. Claire hizo una pausa. No era lo que esperaba oír. Las señales de alerta eran lo genial que sería trabajar con ellos, o cómo se las arreglan para trabajar con ellos porque tienen experiencia. No se atrevió a mirar a su hermana, pero Claire suspiró antes de decir con firmeza. Quiero que tengas una conversación muy seria con Owen sobre esto. Él te dirá exactamente cómo es. Si solicitas este puesto, lo miraré con la misma severidad que a los demás. No te contrataré solo porque seamos parientes. Impresionante. Claire apretó los labios al ver la bandera roja, pero confiaba en que Owen sería completamente sincero con su sobrino. Thatch necesitaría títulos y experiencia con animales peligrosos antes de ser considerado. Eso sería dentro de años. Con suerte, para entonces Thatch se olvidaría de este trabajo y Claire no tendría que preocuparse de que su sobrino fuera destrozado. Owen no fue el primer entrenador de Velociraptor que contrataron. Fue el sexto y el primer alfa que no fue atacado por su propia manada. Claire temía que él también fuera el último con esa racha de suerte. Claire salió de sus pensamientos sobresaltada cuando los niños empezaron a vitorear y Rexy se apartó con gracia de los árboles. Sonrió al ver a su dinosaurio aún caminando erguido, orgulloso, fuerte y absolutamente aterrador. A Claire le asustaba cada vez que Rexy empezaba a verse viejo, y ella ignoraba esas escamas grises en la piel del bosque. Para Claire, esas no eran escalas de grises, eran pedazos de suciedad. Tim sonó en el altavoz cuando comenzó el programa, pero Claire se puso rígida ante un ronroneo profundo a su lado. Bueno, mira ese viejo dinosaurio. El rey del Jurásico, ¿eh? Claire tuvo que emplear toda su disciplina para no fruncir el ceño mientras se negaba a alejarse de Bridges. Pensó que llegaría a última hora de la tarde, no ahora. Su día estaba arruinado, y deseaba que Rexy se lo comiera. Claire parpadeó cuando juró que el fuego dorado se reflejaba en el tronco falso, pero parpadeó.
Rexy estaba concentrado en la cabra. Guy se dio la vuelta, alejado de la emoción, para corregir al empresario. Cretácico. El Tyrannosaurus es del período Cretácico. Bridges arqueó una ceja cuando Guy se volvió hacia la ventana, pero el hombre le restó importancia y le dedicó una sonrisa atrevida a Claire. Ella mantuvo la compostura y dijo con frialdad. Llegaste un poco antes de lo que esperaba. El hombre le guiñó un ojo antes de decir con timidez. Señorita de Arin, estoy lleno de sorpresas. Además, quería vivir la experiencia completa de Jurassic World. Creo que le daría un toque especial a este lugar ahora que tiene las riendas libres sin Masrani pisándole los talones. Claire se puso rígida mientras se contenía para no estrangular al hombre. Respondió con frialdad. El señor Masrani fue un gran director ejecutivo que defendió inquebrantablemente los principios morales de este parque. Se preocupaba por el bienestar de los animales, así como por la satisfacción y seguridad de los visitantes. Bridges levantó las manos con facilidad y dijo de inmediato. Mis disculpas. Nunca pensé que no lo fuera. Solo sé que pareces tener talento para este lugar. Claire resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Era curioso que Owen hubiera dicho algo parecido en su cita, pero Claire se sintió muy conmovida por el cumplido de Owen. Bridges simplemente le provocó escalofríos. No le gustó que el hombre decidiera apoyarse en el pequeño espacio libre junto a la ventana frente a ella. Le estaba impidiendo ver su dinosaurio, y a Claire no le gustó. Tim seguía hablando de datos sobre Rexy, y Bridges preguntó con picardía. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Bridges dio un respingo cuando un charco húmedo golpeó la ventana con fuerza, justo detrás de él, y se dio la vuelta. La carne masticada y peluda chirrió al deslizarse lentamente por la ventana limpia antes de que el cristal se empañara. El hombre de negocio se lamió los labios cuando el fuego abrasador le quemó el trasero, y Rexy empañó el cristal con otra bocanada de aire caliente. Estaba completamente inmóvil, y Claire se aclaró la garganta antes de decir con dulzura. Esa. Bridges retrocedió un paso antes de que Rexy soltara un rugido atronador que hizo que los niños pequeños salieran corriendo despavoridos, y los demás se taparan los oídos con las manos. Claire no se inmutó, pero pudo ver todos los afilados dientes puntiagudos que pedían un mordisco al hombre que tenía delante. El tiranosaurio resopló por la nariz. Parecía irritada, y se fue de repente. El suelo pareció temblar un poco más fuerte esta vez, pero Claire solo sonrió. Esa era su mamá, su gran jefa, su jefe supremo, su Rexy, su dinosaurio. Bridges se aclaró la garganta mientras se ajustaba la corbata azul de satén antes de mirar a Claire. Ella esbozó una amplia sonrisa al decir, Jurassic World ofrece una experiencia memorable a nuestros visitantes. Tengo una pregunta, señor Bridges. La rubia miró la mancha roja antes de preguntar. ¿Qué es eso? Un chivo expiatorio, señor Bridges, pero lo que quería saber era a qué se dedicaba antes de convertirse en la nueva cara de Ingen. Claire juntó las manos frente a ella. Sabía la respuesta después de ver la reacción de Rexy, pero aún así sonrió cuando el hombre respondió. Soy abogado. Solía ser abogado. Claire lo sabía y no pudo evitar sonreír con sorna. Bridges se detuvo al darse cuenta de que, de alguna manera, había perdido una pequeña batalla de ingenio, y se recuperó rápidamente. Claire volvió a su cara de póker cuando Bridges arqueó una ceja y dijo, hablo en serio sobre ver todos sus atractivos, señorita de Arin, pero me gustaría conocer a la Indominus. De nada nos servirá si no puedo proporcionar hombres capaces que la ayuden a entrenarla. Claire resistió las ganas de suspirar mientras miraba su reloj. No quería que Bridges arruinara el espectáculo ni se acercara a los Velociraptors. Sabía que Blue lo vería antes de destriparlo y dejarlo para que las moscas se lo comieran. Si Rexy lo señalaba, Blue lo atraparía en segundos. Sin hacer preguntas. Hizo clic en un pequeño botón antes de preguntar. ¿Vivian, Owen y Elise ya abandonaron el paddock? Bridges levantó una ceja sorprendido, pero Vivian respondió. Sí. Se fueron hace unos 15 minutos. ¿Tengo que volver a llamarlos? No, los encontraré allí, gracias. Claire se ajustó la manga antes de mirar al hombre rubio mientras decía. Iremos en coche hasta allí. Ella miró a sus sobrinos decepcionados, pero Bridges preguntó con entusiasmo. ¿Están en alguna especie de misión? ¿Ayudando a la UTA? La pelirroja resistió el impulso de poner los ojos en blanco mientras abrazaba a sus sobrinos antes de responder. No. Maldita sea. Owen suspiró mientras le daba la vuelta a la botella vacía de champú. No quería recorrer todo el edificio buscando más. Le dolía caminar.
Decidió portarse mal hoy, y Elise le regañó por no haber revisado la botella antes. Owen la tiró a la basura mientras decía: sí, ya lo sé. Voy a buscar más, cariño. Pero no te metas en líos, ¿vale? Elise resopló mientras se estiraba sobre el cemento frío, de espaldas a la gran puerta abierta. Owen resopló al desaparecer, y Elise bostezó de nuevo. Pensó que una siesta después de la siguiente función no sería mala idea. Las siestas eran maravillosas, pequeñas cosas. Todo estaba tranquilo y agradable por allí. Elise se sentía perfectamente cómoda con la tranquilidad. El doctor Harry estaba vacunando a otros pacientes. Elise no las había olido antes, pero no le importó. Este era un lugar de sanación. Allí no se permitía la violencia. El viejo veterinario prometió examinarle el pie, pero Elise no tenía prisa. Aún le dolía, pero no se estaba muriendo ni de lejos. El Indominus seguía dormitando ligeramente mientras Owen se tomaba su tiempo, pero entreabrió un ojo al oír un bramido angustiado de un animal. No sonaba muy feliz. Ninguno de los animales lo hacía nunca, pero sabía que Harry no los lastimaría intencionalmente. Elise simplemente se acurrucó en un círculo más cerrado antes de soltar un suspiro, ignorando al estresado cuidador que intentaba calmar a un animal que ya no quería estar en ese lugar. Ella no se movió cuando el trote rápido de sus pequeñas piernas hizo sonidos suaves y acolchados contra el piso de cemento, pero Elise sí se giró cuando escuchó un llanto tranquilo y suave. Era un pequeño cuello largo que la miraba con sus tiernos ojos color chocolate. Elise no sabía que había más cuellos largos y se preguntó si este estaría abandonado. ¿Se habrían ido sus padres? Elise no lo creía. Alpa Claire cuidaba de todos. Se habría asegurado de que este estuviera en buenas manos. Y la pequeña sí parecía sana, un poco nerviosa, pero sana. Elise se relajó en el suelo mientras observaba a la bebé rígida intentando descifrar si era una enemiga o no. Elise sabía que no lo era. Jamás volvería a lastimar a otro cuello largo en toda su vida. La cría avanzó con cautela, con las fosas nasales dilatadas, y se estremeció cuando Elise exhaló con fuerza. El pequeño dinosaurio retrocedió mientras ella comprobaba que la salida estaba despejada antes de acercarse de nuevo a Elise. La Indominus permaneció completamente quieta mientras la pequeña nariz la pinchaba repetidamente, y oyó pasos acercándose. Elise estaba segura de que el cuidador buscaba al bebé, pero no quería asustar al cuello largo moviéndose o haciendo ruido. Elise simplemente volvió a cerrar los ojos. Si el cuello largo quería seguir pinchándola, bien por ella. A Elise no le importaba que el bebé se fuera. Elise oyó un jadeo de sorpresa y abrió un ojo para ver el familiar cabello rizado en la puerta. Recordó a aquel humano, el malvado que la había llamado fenómeno de mandíbula torcida. El humano que no hizo que Elise se sintiera bien consigo misma. Pero Elise tuvo que recordarse a sí misma que la violencia estaba mal allí. Este era un lugar de sanación. Volvió a mirar a la demacrada mujer blanca que parecía petrificada. Elise estaba segura de que se llamaba Debra. Debra parecía a punto de desmayarse, y Elise no estaba muy segura de por qué. Sintió otro pinchazo en la mandíbula, y Elise desvió la mirada hacia la bebé, que parecía volverse más valiente a cada minuto. La pequeña se sobresaltó cuando Debra dijo de repente: No. Por favor, no te comas a la bebé. Elise no tenía intención de comerse a un bebé. Estaba mal comer dinosaurios que vivían aquí, y estaba muy mal comerse a cualquier humano. Ella lo sabía, Owen se lo enseñó, y ella acataba esas reglas. Elise se sobresaltó cuando el bebé tropezó con sus propias piernas y el desgarbado dinosaurio se estrelló contra el duro suelo. La Indominus levantó la cabeza mientras parpadeaba al ver al bebé, y Debra palideció aún más. Casi parecía más blanca que Elise. Elise no creía que la pequeña cuello largo se tomara bien que la ayudaran a levantarse. Probablemente la asustaría más, y eso la entristeció un poco. Sin embargo, la cría de apatosaurio desenredó sus patas antes de levantar el trasero. Levantó las patas delanteras con poca gracia antes de finalmente ponerse de pie. Elise emitió un suave gorjeo que hizo saltar a la cría, y Debra se acercó con cautela sosteniendo un palito de naranjo en la mano. Elise nunca había visto nada igual, pero la cría se sintió atraída por el aparente premio. La cuidadora de pelo rizado no apartó la vista del Indominus mientras retrocedía lentamente con el pequeño dinosaurio siguiéndola fielmente. Elise parpadeó al doblar la esquina y miró a un lado cuando se abrió la puerta. Owen salió victorioso y dijo: Lo encontré. ¿Causaste algún problema? Elise no lo creía, pero Debra parecía aterrorizada. Le dijo algo a Owen mientras negaba con la cabeza.
No se había derramado sangre, y nadie había muerto. Owen se rió entre dientes mientras subía las escaleras cojeando antes de resoplar. Hizo una mueca al ver su cuerpo quejoso y suspiró. Ay, Subsine, me siento viejo. Odio verme con 70. Owen, en realidad, no creía que llegaría tan lejos. Estaba bastante seguro de que lo matarían en esta isla de alguna manera, pero no le preocupaba en ese momento. Estaba seguro de que molestaría a Elise. La Indominus ladeó la cabeza mientras parpadeaba, pero sus ojos se iluminaron cuando Owen empezó a pasar el agua tibia y jabonosa por sus escamas sucias. Le gustaba estar limpia y le encantaba el dulce aroma que impregnaba el aire. Owen esbozó una leve sonrisa mientras la mojaba. Las cosas sencillas siempre alegraban a su robusta bebé. Duchas, garabatos coloridos, abrazos, niños y un frasco de tierra americana. Era una criatura sencillamente compleja, pero cada vez era más fácil de entender. Él le había enseñado más señas, y ella incluso le enseñó más llamadas con la cámara de resonancia. Sabía mantener los fundamentos básicos de una conversación, y Owen sabía cómo llamar la atención de los raptores. Fue una orden que me puso los ojos en blanco. Elise continuó frotándose antes de que Owen se cambiara para enjuagarla. Las burbujas desaparecieron, revelando las escamas de nieve que había debajo, y Elise parecía mucho más feliz mientras le canturreaba. Owen solo rió entre dientes cuando Elise se sacudió bien, y las gotas de agua llovieron por todas partes. Bostezó profundamente, mostrando sus dientes de forma impresionante, y ambos se sobresaltaron al oír otra voz resonando en la habitación silenciosa. Owen levantó una ceja al ver al trajeado, y Claire pareció completamente irritada. Eso es lo que yo llamo un rey indomable. Elise miró al hombre rubio con una amplia sonrisa de entusiasmo. Se había olvidado de los demás mientras repasaba cada detalle de su figura, y ella no supo qué pensar del silbido de impresión al ver sus heridas. Dios mío, mírate. Ya tienes unas cuantas batallas en tu haber, ¿eh? Claire se puso rígida cuando Bridges se acercó sin miedo a Elise para ver mejor la larga herida cicatrizante en su pierna, pero no fue tan tonto como para tocarla. Owen frunció el ceño desde lo alto de la platier. Ya le habían informado de la aparente contratación de Elise en la UCA. No le hizo ninguna gracia, pero sabía que Claire tenía las manos atadas. Resistió el impulso de rociar a Bridges con la manguera cuando el hombre exclamó. Una creación verdaderamente extraordinaria. Elise miró a Owen en busca de un poco de ayuda antes de que una ligera brisa cambiara y ella inmediatamente curvó su labio. Algo cercano parecía llevar muerto unos días. Era la peor carne podrida, que se había asado al sol durante días antes de reventarle las entrañas. Por suerte, parecía provenir de un animal más pequeño, pero su sensible olfato seguía intentando acallar el hedor. Ella volvió su mirada carmesí hacia el hombre rubio cuando éste le ronroneó a Owen. Y el famoso domador en persona. Verdaderamente una historia moderna de David en el foso de los leones. Tomando lo indomable. Owen quería frotarse los ojos con cansancio. Parecía haber encontrado al hermano perdido de Vic. Vic siempre parloteaba sobre la brillantez de Owen por ser más astuto que el ladrón veloz. Era como una obsesión que no había terminado bien. Vic simplemente no había comprendido que eran animales con personalidades muy diferentes y peligrosas que rara vez hacían caso al nombre de su especie. Blue era un velociraptor, no una ladrona veloz. No era su naturaleza. Blue era astuta, calculadora, audaz y fogosa. No robaba con rapidez, sino que intimidaba hasta que le daban. Y ahora Bridges parecía concentrado en la tentación de conquistar a un dinosaurio cuyo nombre significaba rey indomable. Elise no era eso. Era suave y esponjosa. Adorable, y a veces casi infantil. No buscaba poder sobre los demás, pero no rehuía una posición de poder si podía justificarlo. Pero Owen no estaba del todo listo para olvidar la imagen de Elise antes de ser Elise. Cuando realmente escuchó el nombre de un Indominus Rex. Un rey indomable que fácilmente eliminó la ilusión de control de los humanos arrogantes que se creían más altos en la cadena alimentaria de lo que realmente eran. Yo no domé a Elise. Le di el respeto que merecía. Owen hablaba en serio cuando dijo que nunca había domesticado a Elise. No fue domesticación cuando ella decidió seguirlo en lugar de seguir con su furia. Sentía que simplemente la había educado sobre el mundo, y ella decidió que le gustaba. Sentía que se había ablandado y se había vuelto más amable, pero no le parecía correcto usar la palabra domesticar para referirse a Elise. Porque todavía había suficiente velociraptor en ella como para que Owen se fuera a dormir preguntándose qué parte de ella tomaba el control en momentos de pánico. Momentos en los que Elise reaccionaba sin pensar.
No la consideraría domesticada si se tratara del rapaz. Quizás la palabra domesticado le causó una impresión equivocada. Owen pensó en un perro al oír la palabra domesticado. Owen sentía que un animal domesticado no consideraría comérselo si le daba una orden que no le gustaría. Sabía que Elise no se lo comería, pero sabía que debía tener cuidado con sus chicas. ¿Se volvería Elise tan impulsiva y mataría a alguien si fuera tan cruel con ella? Owen sabía que no era una pregunta justa que le asaltaría la mente. Todos tenían su punto de quiebre, pero Elise tenía prejuicios. Parecía un dinosaurio. Si Owen mataba a alguien, sería un asesino. Si Elise mataba a alguien, ¿sería considerada igual o un animal salvaje? Bridges sonrió con suficiencia. No le importaba cómo lo hiciera Owen. Le importaba el resultado final. Era un hombre de negocios de pies a cabeza. Pero ella hace lo que dices. Owen se apartó de la barandilla del andén y replicó. Cuando ella está de acuerdo, es ella misma. Yo solo soy, básicamente un padre. Cuando Rexy se cansa de ella. Elise sopló sobre Owen, y él rió entre dientes antes de rociarle el hombro en represalia. Bridges parecía estar reflexionando sobre ello mientras seguía observando a Elise. Retrocedió cuando el Indominus se dio la vuelta, y Owen roció la pierna que se estaba curando. Bridges seguía receloso del agua nebulizada, pero no le daba vergüenza caminar cerca de la enorme criatura. Frunció el ceño al ver las costillas antes de preguntar. ¿Cómo te hiciste esos cortes? Claire tuvo que sonreír ante la mirada desconcertada de Bridges cuando Elise levantó la mano y formó una L con los dedos antes de tomarlos y cerrarlos como boca antes de golpearse el hocico 2 veces. Bridges no supo qué decir, y Owen se echó a reír con la broma. Realmente quería a Elise como a su propia hija. Su humor siempre le resultaba refrescante. Me temo que no veo que es gracioso, señor Grady. Owen se secó el ojo mientras le sonreía a su chica. Quería ayudarla a aprender mejor el alfabeto, así que le enseñó a Elise a nombrar a las personas. Sabía que una persona sorda debía asignar los nombres, pero aquí no había una comunidad de sordos. Tenían muchos huéspedes sordos, pero Owen no conocía a nadie sordo que trabajara allí. Claro que no miró. Elise se divirtió muchísimo, y estaba aún más ansiosa por ampliar su vocabulario para nombrar a todos. Owen había visto el vídeo de Lily arrastrando a Elise al agua, y no pudo evitar reírse de su expresión de terror absoluto cuando salió arrastrando. Se había estado mordiendo las uñas todo el tiempo, pero su rostro había sido simplemente invaluable. Era el rostro de alguien que sabía que había cometido un terrible error. Se había burlado de ella, y Elise se alegró de tener algo de qué reírse. Sobrevivieron a la terrible experiencia. Fue aterrador, y ahora podían reírse de los errores estúpidos que cometieron por estar vivos. Aliviaba una tensión que Elise desconocía, y nombró a Lily primero porque era la primera criatura que Elise realmente creía que estaba en la cima de la cadena alimenticia. Para Lily, todo lo demás podía ser comida. Incluso Rexy. Entonces a Lily le pusieron el nombre de comida porque era fácil de recordar y Elise no conocía otras palabras que fueran apropiadas. No es nada, solo estaba respondiendo a tu pregunta. Lily fue quien lo hizo. Bridges levantó una ceja y preguntó. ¿Lily? Claire sintió que su boca se curvaba en una sonrisa cuando Elise y Owen intercambiaron una mirada traviesa, pero ella respondió. Nuestro mosasaurio, el señor Bridges. Tiene un nombre. Owen nunca lo había pensado 2 veces, pero al parecer le pareció chocante que su mosasaurio se llamara Lily. No le veía mucha ironía. Era una flor acuática, y el mosasaurio era una criatura acuática. Vería ironía si Lily se hubiera llamado Cuddles, o Squeaker, o incluso Nemo, pero dejaba que cada uno pensara lo que quisiera. Owen cerró la manguera antes de bajar las escaleras, que parecían largas. Elise le balbuceó algo, y Owen solo le dio una palmadita en la nariz antes de acercarse al pie grande. Se veía mejor sin tierra, y no creía que necesitara puntos. Sin duda dolería, y levantó la vista al preguntar. ¿Quieres que te lo cubra como a tu mano? Elise asintió y Bridges se cruzó de brazos cuando preguntó. ¿Qué le pasa en la mano? Claire se acercó y extendió un brazo, y Elise clavó suavemente su garra en la mano. Claire sonrió al bajar la mano antes de que la palma se extendiera para revelar el único corte, y Owen respondió. Elise es una chica lista. Atrajo a Lily con sangre. Bridges parecía legítimamente impresionado, pero Elise creía que no le gustaba ese hombre. Había algo raro en él. Parecía hambriento, a falta de una palabra mejor. No le gustó el brillo peligroso en sus gélidos ojos azules. A Claire tampoco le gustaba, y Elise confiaba en que Claire distinguía el bien del mal.
Este humano era malo, pero Claire lo señaló con un gesto mientras decía. Elise, este es el señor Bridges. Está a cargo de Ingen. Elise entrecerró los ojos mientras resoplaba. No era de extrañar que a Claire no le gustara. Estaba liderando a quienes querían llevársela. Ahora sí que le disgustaba el hombre, y sintió un gruñido subirle por la garganta cuando el astuto ronroneó. Un placer conocerte por fin, querida. Soy Daemon Bridges, director ejecutivo de Ingen. Elise desconfiaba mucho de este hombre. No era normal. No le tenía miedo. Estaba asombrado por su poder, y no le gustaba cómo parecía acercarse un poco más cuando creía que ella no la veía. Anhelaba su poder. Lo ansiaba. Él no la respetaba. Pero el hombre no había mostrado ninguna razón para que ella lo matara, todavía. Había sido muy educado, y ella seguiría su juego. Bridges se detuvo cuando Elise extendió una larga garra hacia él con una expresión indescifrable, y casi sonrió con suficiencia al agarrarla sin miedo antes de sacudirla. Ojalá la mitad de la gente que he conocido fuera tan amigable como tú. Elise no estaba segura de si realmente estaba comprando su amabilidad, pero no tenía intención de delatarse. Se sentiría mejor si él no estaba al tanto. No le gustaba el ambiente que lo rodeaba, su forma de pararse, hablar y actuar, así que bajó la cabeza para observarlo bien. Claire se detuvo cuando la pupila de Elise pareció entrecerrarse más de lo normal al observar a Bridges. No parpadeó y mantuvo la mirada fija en él mientras absorbía el aroma. Elise quiso fruncir el ceño. Él era lo que había muerto. Bridges olía a cadáver en descomposición. Él era un mentiroso. Los humanos siempre llevaban consigo el aroma de sus emociones más intensas. Elise lo había aprendido rápidamente gracias a sus interacciones. Los niños olían limpios y cálidos, y los adultos felices aún conservaban ese aroma. Los humanos enojados olían a ceniza, a calor, y los tristes, a amargo. Los mentirosos siempre llevaban ese olor pútrido en el aliento, como veneno, pero Elise nunca había olido a así. Olía un cadáver andante que aún no se había descompuesto. Quería enterrarlo, y la perturbaron los dientes perfectamente blancos que poseía el hombre cuando le sonrió. Estaba mal. Él estaba equivocado. Bridges era malo. Pero a Elise no se le permitía matar humanos allí. Estaba mal, y Owen se metería en problemas. No confiaría en ese hombre, pero lo toleraría. Esperaba que se fuera y no volviera jamás. Bridges mantuvo una postura relajada mientras decía. Estoy seguro de que la señorita de Arin le explicó cómo existía la posibilidad de que lo sacaran de esta isla, pero ya lo hemos resuelto. Vi los vídeos de su interacción con los huéspedes, pero el trato se selló cuando lo vi rescatando al señor Grady. Creo que está muy claro que desea pasar el resto de su vida aquí. Elise asintió con firmeza. Bridges parecía decir la verdad. Se alegró de que no estuviera de humor para intentar sacarla de la isla, porque nadaría de regreso. No quería irse. Se quedaría allí con su familia. El hombre rubio del traje impecablemente planchado parecía esbozar una leve sonrisa al decir. Sin embargo, no puedo irme con las manos vacías. El mundo no funciona así. Conseguí convencer a mi gente de que se retirara si pudiera convencerte de participar en una investigación que estamos realizando. Elise quería decirle al hombre que tenía suerte de escapar, y punto. Si Owen no fuera tan importante para ella, lo habría apapachado sin pensarlo dos veces. Necesitaba ser enterrado. Bridges no pareció notar los silenciosos pensamientos del Indominus, pero continuó. Había invertido bastante dinero en crearte a ti y a tu hermano, pero el objetivo de mi inversión era crear un dinosaurio que pudiera ser entrenado. Así de simple. Owen se quedó mirando al hombre cuando hizo una breve pausa. A Owen no le gustó nada de esto, pero Bridges simplemente dijo. Si puedo encontrar una investigación que demuestre que puedes entrenar, entonces recuperaré mi inversión y podremos seguir caminos separados. Elise no rompió el contacto visual con el hombre al asimilarlo. Suponía que a este humano le preocupaban más los papeles sucios, pero no estaba segura de querer perder el tiempo con ese tipo de entrenamiento. Algo seguía sin parecerle bien, pero a este humano se le daba bien su cara de póker. Eso sí que se lo concedía. Solo quería conocerte para poder encontrar hombres que se lleven mejor contigo. Demostrarán que puedes entrenar, yo recibiré mi inversión y serás mucho más valioso para este parque. Elise miró fugazmente a Claire. Le habría gustado oír esa noticia antes, pero no iba a revelar nada de su personalidad. No quería que ese cadáver viera su casa ni a su familia. No le gustaba. Bridges estaba mal y necesitaba un entierro. El hombre soltó una carcajada que a Elise no le pareció nada divertida, y Bridges dijo. Relájate un poco, cariño.
Sé que probablemente no estés muy entusiasmada con que te entrenen, pero no será malo, te lo prometo. Elise lo miró con su ojo carmesí cuando Bridges levantó de repente la mano y dijo inocentemente. ¿Puedo ir a ver a mi creador esta noche y decirle lo mismo, cariño? Nadie se sale con la suya mintiéndole al hombre de arriba. El dinosaurio nevado no reaccionó al hombre mientras observaba la mano alzada. Tenía la sensación de que su validez no estaba del todo donde ella quería, pero Bridges sonrió con buen humor y añadió. Cariño, te juro por la tumba de mi madre, mi primera Biblia y el nombre de Jesús que esto es pura investigación, y luego probablemente no nos volveremos a ver después de terminar. Bridges se detuvo para mirar a Claire, y ella apretó la mandíbula. Elise miró a Owen antes de volver a bajar la cabeza a la altura de Bridges. Parecía un poco confundido cuando ella inhaló con cuidado el aroma a su alrededor, revisando la descomposición. Una ligera bocanada de aire fresco. ¡Qué bien!, una verdad acababa de pasar por los labios de Bridges. Elise estaba a punto de caerse, pero levantó la cabeza para que no la alcanzara. No quería tentarlo a que la acariciara. Acababa de bañarse. Creo que nos divertiremos con esto, ¿qué te parece, cariño? Elise quería decirle a Bridges que se enterrara. Necesitaba volver a la tierra. Le dio escalofríos verlo oliendo tan mal, tan pútrido. Tan muerto. Pero Claire le dirigió una mirada suplicante al dinosaurio, y Elise supuso que esta era la vida que había elegido. No sería egoísta cuando la alfa Claire le pidiera ayuda. Elise no podía simplemente robarle a la manada, no siendo también alfa. También tenía una responsabilidad con esta isla. Debía colaborar con los demás alfas para protegerla. Y ella había captado el desafío en su tono. Había una especie de batalla entre ellos. Elise aún no estaba segura de qué era, pero no iba a ceder. No cedería ante este hombre. Ella lo enterraría. Elise asintió una vez. Se divertirían el uno con el otro. Bridges esbozó una amplia sonrisa que le pareció demasiado forzada, demasiado practicada para Elise, pero solo mostró su propia amplia sonrisa. Deseó que Bridges se hubiera asustado, y se decepcionó cuando él solo se rió entre dientes antes de señalar con el dedo su picardía. Elise sabía que su sonrisa habría asustado a cualquiera cuando hubiera querido. Pero ella no creía que su sonrisa maliciosa pudiera asustar tanto a algo que ya estaba muerto. Ella nunca había tenido que lidiar con un cadáver andante antes, y se preguntó por qué el cuerpo no se había descompuesto con todas las mentiras venenosas que enfermaban el tejido. Quizás tendría suerte y Bridges se desmoronaría de repente. El viento cambió de nuevo, y Elise frunció el ceño al darse la vuelta para pegar la nariz a Owen. Los agradables aromas a tierra, aire fresco y manada le inundaron la nariz. Owen olía bien, olía feliz, vivo y cálido. Owen era bueno. Bridges era malo. Era necesario enterrar los puentes. Elise. Te amo. La niña le dio un sonoro beso en la mejilla blanca como la nieve, y Owen sintió que se enternecía ante la calidez que convertía sus ojos carmesí en un delicado canela. Elise nunca se cansaba del amor otorgado en su forma más pura. Un dolor casi insoportable que amenazaba con reventar el pecho con los sentimientos más cálidos y pintar el mundo con los colores más vivos. Owen amaba a Elise así, y sabía que ella sentía lo mismo. No estaba seguro de si era amor paternal, pero simplemente sabía que era amor puro. Un tesoro preciado. El dinosaurio blanco emitió un suave y bajo canturreo que hizo que el niño se alejara corriendo con una risa encantada. Campanas alegres y resonantes que siempre eran un sonido bienvenido en el aire. A Elise le encantaba el olor de la habitación cuando estaba llena de niños, y sus olores felices eran casi suficientes para diluir el olor a muerte. Casi. Era extraño observar al hombre de reojo, cuando creía que nadie lo veía. Su semblante cambió. Parecía casi muerto. Sus gélidos ojos azules se volvieron oscuros y apagados, y su piel pálida parecía enfermiza. Continuó jugueteando con algo en su bolsillo, dándole vueltas una y otra vez. O simplemente estaba de pie en un punto particularmente oscuro de la habitación. La bombilla sobre él parpadeó antes de apagarse poco después de que reclamara ese pequeño espacio contra la pared como suyo. Elise no estaba muy segura de qué significaba eso, pero sabía que no era muy bueno. No le gustaba cómo los niños formaban un arco a su alrededor al pasar. Le perturbaba que parecieran no darse cuenta de lo que hacían. Bridges era alto, casi desgarbado, pero sus músculos definidos le daban fiereza. Elise sabía que era atractivo para los estándares humanos. A las mujeres de allí les gustaba mirarlo con frecuencia. ¿Cómo no podían oler el fuerte manto de la muerte a su alrededor? Elise se preguntó si Owen podía oler la descomposición.
Claire frunciría el ceño como ella. Claire estaba de pie frente a Owen, lejos de Bridges. Blue estaba nerviosa debajo de ella. Podía oler al muerto con el corazón palpitante. Así lo había llamado Blue. Muerto. Daba vueltas alrededor de Elise, esperando una excusa para destrozar al muerto. Estaba tan nerviosa que hizo que Echo se adentrara mucho más entre los helechos, y Belta también debía permanecer oculta. Elise no quería que Bridges viera lo grande que era su familia. No quería que supiera nada sobre ella. Pero Blue jamás se rendiría sin una buena razón. Desafiaría a la muerte y no correría ante su simple olor. Se mantendría cerca de sus alfas por si necesitaban ayuda. Elise admitiría que agradecía la presencia del raptor. Blue no iba a abandonarlos. Ella sería la primera en entrar en una pelea y la última en irse. Elise miró a un lado cuando Owen sonrió y dijo: «Gracias por su visita, damas y caballeros. Espero que disfruten de su visita». Como siempre, los niños más entusiasmados se lanzaron a darle una última declaración de amor al dinosaurio blanco antes de regresar con sus relajados padres. Adultos simplemente agradecidos por encontrar una atracción en un lugar sombrío que captaba la atención de sus hijos. Elise emitió ese vibrante, casi ronroneo, que siempre provocaba sonrisas, y apoyó la cabeza en el cemento mientras los invitados salían poco a poco. Su mirada se posó en una pequeña adorable y especialmente saltarina que se tambaleaba junto a su madre. El vestido azul cielo con flores de colores bordadas hizo que Elise se ablandara antes de que la pequeña tropezara y cayera repentinamente al cemento. Y un zapato negro lustrado se retrajo debajo de su dueña antes de que la madre pudiera siquiera mirar hacia abajo. Elise se puso colorada cuando la pequeña empezó a llorar, y la irritación de las rodillas raspadas se hizo evidente. Sus ojos azules e inexpresivos se posaron de inmediato en Elise, y la Indominus se tensó. Frunció el labio con ira, ya que la sonrisa torcida era solo un fantasma en la oscuridad. Se ocultó rápidamente cuando la madre levantó la vista, y Bridges puso una cara compasiva mientras seguía apoyado en la pared. Negándose a reivindicar su cruel acto de hacer tropezar a un niño. Owen dio un respingo cuando Elise chasqueó las mandíbulas, pero no gruñó. Nada de gruñidos en presencia de un niño. El pequeño sollozó, y Elise emitió un suave canturreo cuando la miró. Nunca volvería de dormir bien si asustaba a un niño. Los niños eran una bendición, y Elise nunca los daría por sentados. Solo los consolaría y protegería. La madre le dedicó una suave sonrisa a Elise por su preocupación, pero ella lo soportaba. La pequeña se sintió reconfortada por los tiernos besos de su madre, y una manita le dijo adiós a Elise. La Indominus esperó a que los pasos se desvanecieran antes de clavar su mirada lívida y ardiente en Bridges. El hombre parpadeó inocentemente al verla, y Elise le lanzó un gruñido silencioso. ¿Qué? Bridges actuó como si no hubiera hecho nada malo, y Elise se dejó engañar brevemente hasta que su sonrisa torcida se desvaneció de nuevo. Elise curvó aún más el labio al introducir su mano con garras en la habitación. Bridges mantuvo la mirada atenta en la mano mientras Elise chasqueaba los dedos como si fueran una boca y negaba firmemente con la cabeza. No. Bridges captó el mensaje, pero se encogió de hombros levemente y dijo: «Cariño, no sé de qué estás hablando». La niña tropezó con sus propios pies. «¿De verdad?» «No. ¿Te mentiría, cariño?» «Lo juro por el santo nombre de Jesús». Owen se ensombreció al alternar la mirada entre su rudo bebé y el hombre rubio. Elise parecía a punto de partirlo en dos, y Bridges parecía divertirse con ello. «No provoques una reacción de Elise. Retírate». Bridges pareció sorprendido de que Owen se metiera en la discusión, y a Elise no le gustó cómo sus gélidos ojos se oscurecieron de irritación. Elise chasqueó las mandíbulas de nuevo en señal de advertencia antes de que él volviera la mirada hacia ella. Se oscurecieron con picardía antes de que Bridges replicó: «Mira, no puedo evitar que algún mocoso tropiece delante de mí, cariño. Son torpes, como tu supervisor». Owen parpadeó ante el insulto, pero Elise se erizó al ver que la ardiente mirada carmesí amenazaba con estallar en el fuego crudo y sangriento. Iba a sacarlo de allí a rastras y a colgarlo entre los árboles para que los pájaros negros graznando le sacaran los ojos. Lo enterraría ciego y esperaría que la dulce tierra pudiera absorber el veneno de su inmundo cadáver. De lo contrario, simplemente le echaría más tierra encima y lo consideraría una causa perdida. No fue hasta que esa sonrisa torcida no pudo contenerse que Elise se detuvo. Parecía emocionado, no aterrorizado. Quería que perdiera los estribos, pero ella no sabía por qué. Elise sentía asco por este humano que había tenido la audacia de meter a una niña inocente en su pequeña batalla. No lo toleraría.
Era inaceptable. A Bridges le encantaba esa atención de ella, y ella no iba a dársela. El hombre rubio perdió la sonrisa cuando la expresión de Elise se volvió indescifrable, y ella retrocedió lentamente. La Indominus se negó a mirarlo mientras cogía con ternura a su humana antes de soplar aire sobre la pelirroja. Claire se sobresaltó cuando Elise cerró la ventanilla y dejó a Owen en el suelo. «Cariño». Claire miró fijamente a Bridges cuando éste se acercó a la ventana. La cabeza de Elise aún era visible mientras miraba fijamente al frente, con el tronco a un lado, y el hombre de negocios golpeó el cristal, confundido por este gesto. «Oye, cariño, ven. Podemos resolver esto. Háblame». Elise no dio la menor señal de la presencia de Bridges, pero bajó la mirada al oír la voz apagada de Owen. Bridges golpeó el cristal con más fuerza al espetar. «Oye. Cariño. Elise. No me ignores». Claire levantó una ceja cuando Bridges de repente gruñó. «Abre esta ventana». No fue hasta que la miró con sus gélidos ojos azules que Claire se dio cuenta de que acababa de ladrarle una orden. Claire se irguió y dijo con frialdad. «Señor Bridges, no le daré la oportunidad de insultar más a mi dinosaurio más paciente ni a su irascible cuidador». Bridges se giró para encararla con una mirada amenazadora, y Claire admitiría que era muy intimidante. Una mirada sombría pareció ensombrecer sus ojos inexpresivos cuando frunció el ceño. Pero Rexy no se rendiría, y Claire tampoco. Ella simplemente se irguió como lo haría su mamá y dijo con firmeza. «Déjame recordarte que estás aquí como invitado y no hemos firmado ningún papel que finalice nuestro acuerdo. No me presiones». Bridges se detuvo al captar la amenaza. Claire no sabía por qué se oponía a la prueba de ADN, pero sería su ventaja. Lo demandaría con los resultados del laboratorio y llenaría sus laboratorios con una nueva generación de genetistas leales. Jurassic World se había conformado con depender de otra empresa para el suministro de los dinosaurios. Ingen era propietaria de las máquinas, pero Claire estaba dispuesta a invertir para que su empresa fuera totalmente independiente. Tenía la intención de hacerlo independientemente de las decisiones de Bridges. Era demasiado peligroso, y Claire no quería otro desastre. No quería estar a merced de otra empresa. Claire siempre odió la rapidez con la que Bridges podía salir de su estado de ánimo actual. Los cambios eran lo suficientemente fuertes como para producir un latigazo cervical, y él volvía a ser su yo encantador y dulce. No estaba listo para mostrar sus colores. Bridges se aclaró la garganta mientras ronroneaba. «Me disculpo por eso. No me correspondía. Odiaría irme mal con ella». Claire miró fugazmente a Elise y se sintió un poco mejor al darse cuenta de que el Indominus la observaba atentamente. Elise sabía que lo estaría provocando de alguna manera, pero no dejaría a Claire sola para lidiar con su enfado. Bridges sorbió levemente mientras metía la mano en un bolsillo antes de juguetear con algo. Claire se preguntó brevemente si el hombre sacaría una pistola para dispararle, pero el bolsillo era demasiado pequeño. Bridges golpeó la ventana transparente con mucha más suavidad mientras gritaba. «Tranquila, cariño. Lo averiguaremos más tarde. Terminaremos esta conversación cuando estés lista. No estoy enfadado contigo, ¿vale?» Claire tuvo que esforzarse mucho para disimular su mueca. Esto no era normal. Sabía que la gente reaccionaba de forma diferente a algo nuevo, pero Bridges estaba actuando de forma extraña, por falta de una palabra mejor. Nunca le hablaría así a una desconocida, y Elise era una desconocida para Bridges. El Indominus no dio señales de haber oído a Bridges, y el hombre resopló con humor. Una sonrisa atorció sus delgados labios y se volvió hacia Claire con un gesto de negación. Claire deseó de repente que Elise hubiera destrozado a Bridges, pero el hombre solo dijo con buen humor. «Parece que he agotado mi hospitalidad. La culpa es mía». Claire se escondió tras su cara de póker, y Bridges miró su reloj antes de decir. «Debería quitarme de en medio entonces, señorita Dearing. Firmaremos los papeles e Ingen volverá al trabajo enseguida». La pelirroja asintió antes de que el hombre volviera a mirar a Elise para ver si estaba lista para reconocerlo, pero el dinosaurio no se había movido ni un ápice. Ella lo ignoraba por completo. Bridges soltó otra risita al salir, y Claire se detuvo antes de seguirlo. A ella no le gustaba que él deambulara sin supervisión por su parque. «Sí, ¿alguien más quiere decir infancia problemática?» Vivian apretó los labios mientras asentía en silencio ante la exclamación de Lowery. Él echó un vistazo a la sala de control antes de fijar la vista en la sección de seguridad. Vivian ya estaba delante de él y empezó a hablar por el micrófono. Quería que los guardias de seguridad vigilaran a los dos directores ejecutivos que caminaban por las calles.
Vivian inventó una excusa, pero Lori agradeció ver los uniformes azules protectores moviéndose ante las diferentes cámaras. Agradeció la seguridad que había allí. Lori se recostó en su silla mientras se rascaba la mandíbula. Sentía que le crecía la barba, pero volvió la mirada hacia un lado. La carpeta Manella ya estaba llena de papeleo, y estaba emocionado por empezar el trabajo. Este iba a ser un holograma increíble. Le llevaría un par de semanas hacerlo si no se topaba con problemas graves. Aún no había conocido a su ayudante, pero Claire había acortado sus turnos 3 horas para centrarse en crear el holograma de Elise. Él estaría a cargo de un pequeño grupo de personas, y eso estaba bien. Podría terminarlo fácilmente. Primero necesitaba datos físicos y pretendía recopilarlos después de reunirse con su pequeño equipo. Probablemente habría 2 personas más, 3 como máximo. Claire era eficaz creando proyectos que pudieran ser gestionados por la menor cantidad de personas posible. Pero a Lori aún le quedaba 1 hora de trabajo, así que se concentraría en eso. No quería que lo pillaran holgazaneando. Se le había dado una segunda oportunidad y tenía la intención de demostrar su valía. Todo transcurría con normalidad, ya que Control trabajaba en silencio, y Lori admitía estar contento. Era agradable tener un poco de paz, aunque le parecía gracioso cómo Owen era abordado por sus raptores mientras se frotaban contra él. Owen debió olerles raro. El Control hizo una pausa cuando alguien del frente preguntó de repente. ¿Sabes qué? Bridges dijo algo que me molestó mucho. No es David y el foso de los leones, es Daniel. Lori arqueó una ceja y dijo. ¿Y qué? No todo el mundo conoce la Biblia. Son nombres parecidos. El hombre se retorció en su silla y frunció el ceño antes de responder. Sí, pero para alguien que está dispuesto a hacer tantas promesas en el nombre de Jesús, ¿no crees que sabe un poco más de lo que hace? Al principio me pareció un poco fanático religioso y... Lori apretó los labios al oír eso, pero no quería andarse con rodeos. Se rascó la cabeza antes de decir. No creo que sea el primer empresario que se esconde tras un buen nombre. Es un mentiroso. Lori respondió rápidamente. Era abogado. Ese trabajo consiste en mentir y ser el mejor polemista con toda honestidad. Era solo otro buen trabajo que había sido arruinado por los más adinerados. Se contrataron hombres con formación jurídica para proteger a los ciudadanos de los errores. Ahora se trataba de quién convencería a 12 personas cansadas de que les dieran su voto. Fue simplemente un gran debate. Pero Lori estaría de acuerdo en que Bridges parecía un mentiroso. Está bien, está bien. Fuera, Blue. Hablo en serio. Owen farfulló cuando el aliento carnoso le asaltó la nariz mientras la rapaz volvía a pasarle la lengua áspera por la mejilla. Sentía la cara enrojecida por el roce, y no tenía ni idea de qué le había pasado a Blue. Nunca había hecho eso, y al principio pensó que intentaba comérselo. No fue nada agradable ver las fauces abiertas, llenas de marfiles, acercándose a su rostro. Luego, el rasguño áspero. Era como si intentara limpiarlo, y Owen no lo entendía. Otro golpe brusco hizo que Owen plantara las manos en el pecho de la rapaz antes de apartarla con firmeza mientras decía. Para. Elise soltó un bufido jovial mientras Blue resoplaba por la nariz. Aspiró con cuidado el aire que rodeaba a Owen antes de volver a la maleza. Su olor al muerto había desaparecido casi por completo. Owen se secó la cara con el brazo antes de mirar a Elise con sequedad. ¿Bridges realmente hizo tropezar a ese niño pequeño? Elise asintió con firmeza, y Owen no lo cuestionó. Confiaba en Elise. Ella no le mentiría. No tenía ni idea de por qué Bridges haría eso. Ni siquiera Vic había intentado provocar a las chicas. Barry había dicho que el hombre había intentado conectar con ellas. Bridges no lo hizo, y por primera vez en su vida, Owen se preguntó si habría tenido la mala suerte de conocer a alguien un poco más loco que Vic. Vic había estado loco por querer usar a las chicas en la guerra, y él estaba loco por querer usarlas para cazar a Elise. Pero Vic nunca había irritado intencionadamente a las chicas. Parecía que eso era lo que Bridges quería, pero ¿hasta dónde quería presionar a Elise? Owen no era de esos jugadores. ¿No temía Bridges irritar a Elise hasta el punto de estallar? Owen lo habría temido. Me alegro de que no hayas perdido los estribos, Subsine. Elise resopló antes de hacerla y con su mano y deslizarla hacia adelante y hacia atrás entre ella y Owen. Yo también. Owen se rió entre dientes mientras miraba a las chicas. Le alegró ver que casi se habían calmado. Blue se había calmado. Ella era quien había dejado el espeso rastro alrededor de los pies de Elise, y la miró antes de preguntar. ¿Quieres aprender más lenguaje de señas? Sí.
Owen se rió, calentado por su entusiasmo, y lentamente se sentó en un montón de lechos. Muy bien, trabajemos el alfabeto otra vez, cariño. Tal vez Owen se sintió un poco más cómodo burlándose de Elise de lo que debería haber estado, pero aún así fue divertido cuando la Indominus entrecerró los ojos antes de hacerle un gesto obsceno. Gracias de nuevo por su hospitalidad, señorita Dearing. Claire solo asintió con rigidez mientras miraba el helicóptero que la esperaba. Bridges le dedicó su sonrisa encantadora antes de añadir. En los próximos días, seleccionaré a mis hombres y los enviaré. No hay necesidad de hacer esperar a Elise. Aprecio su consideración. Bridges rió entre dientes antes de girarse para subir a su helicóptero. Claire entrecerró los ojos ante la fuerte ráfaga de viento que se elevaba, y suspiró aliviada cuando el helicóptero despegó. Bridges siempre la cansaba, y hoy quería pasar tiempo con sus sobrinos. Pero aún podía, y tal vez podría conseguir otra noche de película con Elise también. Una tercera cita con Owen. Claire sonrió levemente mientras se alejaba, pero se detuvo de repente. Se quedó mirando el helicóptero que se alejaba mientras se daba cuenta de algo. Bridges no había insistido en que había que cenar. Y él no se había insinuado a ella. Claire no estaba segura de si eso era una bendición o no, pero no pudo evitar que un escalofrío le recorriera la espalda. Quizás debería haber dejado que Rexy se comiera al hombre. Pero ella no quería que Rexy se enfermara. ¿Todo salió bien? Bridges se acomodó mientras rebuscaba en su bolsillo antes de sacar la cómoda rectangular de color rojo intenso. Le dio vueltas en la mano y asintió antes de responder. Genial, hoy conocí a una mujer interesantísima. El asistente de cabello oscuro parpadeó con sus ojos marrones y preguntó. ¿Qué pasa con el Indominus? Elise. Tiene un nombre. Creo que es un nombre bonito. Bridges fingió no notar a su asistente mientras comenzaba a frotar con el pulgar el rojo intenso. Era un objeto sencillo, pero siempre lo encontraba en su bolsillo. Era un consuelo. ¿Seguiremos intentando llevarla a Isla Sorna? Bridges apretó los labios mientras pensaba en eso, pero negó con la cabeza al responder. No. Para mí, es intocable. Es demasiado famosa, mucha gente la adora. Sería como usar a Coco, la gorila, para experimentos. La gente se pondría histérica. Además, me gusta Elise. Es divertida. Bridges sonrió mientras giraba el rojo antes de presionar el pulgar sobre la rueda áspera. Se oyó un clic seco y el encendedor produjo una pequeña llama naranja. A Bridges le gustaba mirar el fuego. Lo calmaba y lo ayudaba a pensar. La pequeña llama danzaba tentadoramente mientras la rubia decía. Ya aceptó el entrenamiento. Usaremos esos datos. Pero eso, la llama se apagó y Bridges espetó. Ellos no lo saben, y ahí es donde entra Art. Su asistente asintió, y Bridges resopló al encender la llama tranquilizadora. Ya sentía el calor reconfortante que le recorría los huesos mientras los músculos se relajaban ante el resplandor naranja. Ignoró el traqueteo del helicóptero y de repente preguntó. ¿Cómo está Clementine? ¿Le gustó el regalo? Sí. Ella llamó para darte las gracias. Bridges sonrió ampliamente mientras se hundía en su silla. Siguió mirando la llama mientras decía. Quiero que le envíen flores mañana por la mañana. Nada exagerado, pero que no sea barato. Asegúrate de que sean de su color favorito. Morado. Sí, señor. Ella es importante. Quiero que ella sea feliz. Por supuesto. Bridges miró por la ventana y vio unas gaviotas volando cerca. No le gustaban los pájaros, pero le encantaban los dinosaurios. Elise era muy divertida. Era una chiflada. A Bridges le encantaba el fuego. Era poderoso, y de repente soltó una risita. Ah, ella tiene a esa gente muy engañada. El asistente parpadeó antes de preguntar. ¿Quién? Bridges resopló mientras señalaba con el pulgar la isla que desaparecía y respondió. Elise. Esa es una Indominus Rex, una rey indomable, y está jugando con esos invitados con sus adorables colores. Es una chica lista. Tiene a toda esa gente en sus manos. Ya no creo que ese viejo T-Rex sea el rey. Creo que Elise lo es. Su asistente arrugó la nariz antes de preguntar en voz baja. ¿No querrás decir reina? Bridges levantó una ceja y preguntó. ¿Sabes qué significa la palabra Rex? Es rey en latín. Tyrannosaurus Rex es rey de los lagartos tiranos. Indominus Rex es rey indomable. Elise es un rey indomable. No es Regina. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Y reina? Bridges asintió mientras volvía su mirada helada hacia la llama. Es una reina, así de simple. ¿No crees que la palabra rey tiene un poco más de poder?
Me da igual si es mujer, y apuesto a que puede acabar con un T-Rex sin problemas si tiene la motivación adecuada. Tiene un carácter peculiar, Jackie, y es emocionante. Pero es inteligente. Me mantendrá alerta. Jack no respondió, y Bridges no tuvo ningún problema. Sabía que Elise sería fascinante, pero nunca esperó este desafío. Era como el fuego. Era una pequeña llama con sus seres queridos, pero Bridges estaba seguro de que sería un momento maravilloso cuando esa pequeña llama decidiera convertirse en un fuego furioso. El fuego era poderoso e impredecible. Para Bridges, Elise era igual. Y a Bridges le encantaba el fuego. Está bien, cariño, creo que ya hemos aprendido todo lo que podíamos hoy, ¿verdad? Sí. Owen rió entre dientes mientras miraba el claro. Estaba seguro de que a Elise le dolían los dedos de tantas palabras nuevas, y el suelo parecía el delirio de un loco. Palabras y letras al azar estaban grabadas en la tierra. Eran palabras sencillas, pero Owen no tenía ganas de abrumar a Elise con el aprendizaje. Necesitaba ir más despacio, y decidió dedicar 1 hora al día simplemente a aprender con ella. Le asombraba lo rápido que aprendía, pero Owen no se quejaría. Había empezado a enseñarle comandos básicos que probablemente vería durante su entrenamiento. En realidad, no estaba seguro de lo complicadas que se volverían las cosas con ella. Podía imaginarla entrenándola para rastrear cosas, tal vez incluso para buscar drogas. Owen la imaginaba haciendo eso cuando se llenaba mucho en Jurassic World. Estaba seguro de que tenía un olfato increíble. Quería probarlo por sí mismo y tenía la intención de preguntarle a Claire si podía ayudarla a entrenarla. No estaba seguro de los detalles finales de esta investigación. ¿Cómo te sientes, Sunsine? ¿Mejor? Elise asintió mientras se removía en el claro antes de dar un gran bostezo. Owen rió entre dientes al comprender la verdad y dijo: ha sido un día ajetreado. ¿Vas a volver pronto con Rexy? Creo que no la has visto en todo el día. Elise asintió de nuevo mientras observaba a las aves rapaces esparcidas entre los helechos. Blue se conformó con esconderse entre la maleza más espesa, y Hecho por fin se sintió lo suficientemente bien como para dar unas vueltas y estirar las piernas. Owen se sintió mejor al ver a su chica recuperada. Aún no estaba seguro de cómo la ave rapaz bronceada había conseguido café, pero estaba seguro de que Jackie no volvería a cometer ese error. Ya habían terminado su último espectáculo del día y Owen estaba listo para volver a la cama. Elise también parecía lista para dormir. Había sido un día ajetreado. Owen seguía inquieto por el comportamiento de Bridges, pero no quería hablar del chico con Elise. Parecía irritarla, y aún así, sabía cómo neutralizarlo. Nunca habría imaginado que ignorarlo lo pondría nervioso. Elise era una chica inteligente y Owen estaba contento por eso. Le dio una suave palmadita en la nariz escamosa antes de sonreír ante la suave bocanada de aire. Era extraño. Casi no olía la carne en su aliento. Owen se preguntó si era porque se había acostumbrado, pero no le molestaba en absoluto. Sabía que sus sentidos no estaban embotados porque podía oler el aliento de Blue con facilidad. ¿Te importaría llevarme? Elise le balbuceó algo antes de abrazarlo con ternura y ponerlo en su cálida palma. Él le ajustó la venda en la palma herida y sonrió cuando ella lo miró agradecida. Ambos miraron la cadera de Owen cuando crujió, y Elise incluso se agachó bajo la ventana para evitar malas noticias o trabajos. Owen resopló, pero arqueó una ceja cuando Claire dijo: Owen, necesitas un celular. Owen puso los ojos en blanco mientras se quitaba la radio de la cadera y dijo: no estoy de humor para pagar esa factura. Oye, ¿por qué Verizon no podría patrocinar una mejor cobertura aquí en lugar de un dinosaurio? Claire hizo una pausa, y Owen supo que estaba tratando de ocultar esa media sonrisa, antes de responder. Creo que simplemente estás siendo tacaña. Sé que no me llamaste por radio solo para llamarme tacaño, señorita Dearing. Owen no pudo evitar que una sonrisa torcida se dibujara en su labio e imitó la voz de Bridges mientras ronroneaba. ¿Ya se fue el señor Gray? Por alguna razón, el empresario le recordaba a Owen al inquietante y avaro Christian Grey. No estaba seguro de si era por el traje o por su forma de hablar, pero tenía una vibra inquietante que no le sentaba bien. Él sonrió ampliamente cuando supo que Claire se frotaba la frente con cansancio, y ella replicó: no pensé que fueras fan de 50 sombras de Grey. ¿Es por eso que te esforzaste tanto en hacerme entrar en tu bungalow? Owen apretó los labios antes de decir: está bien, me preparé para eso, y la respuesta es no. Entonces, ¿leíste los libros o viste la película? Evitó la pregunta preguntando: oye, ¿quieres cenar algo rápido esta noche?
Quizás podamos evitarnos una visita al hospital esta vez. Claire soltó una breve risa que hizo sonreír a Owen, y dijo con picardía. No lo haré. No hasta que respondas a mi pregunta. Owen resopló mientras miraba por la ventana para captar la mirada de Elise. El Indominus parpadeó, y Owen exclamó. ¿Estás oyendo esto, cariño? Me está retorciendo el brazo sin piedad. Dile a Claire que está siendo cruel. Elise resopló al oír la radio que le ofrecía y se recostó con cuidado entre los arbustos antes de estirarse. Owen juró haber visto una sonrisa divertida en sus labios escamosos. Puso los ojos en blanco con cariño mientras le decía a Claire. Está ocupada, pero cree que eres mala. Owen ignoró el balbuceo desde abajo y apretó los labios cuando Claire dijo. Estoy esperando la respuesta, señor Grady. Leí el libro, ¿vale? Pero ni siquiera lo leí entero. Me detuve cuando tuve que buscar el manifiesto comunista en color. ¿De qué color crees que se estaba poniendo su cara? No se estaba poniendo verde. Owen parpadeó antes de señalar la radio victorioso y exclamó. Ajá. Tú también la leíste. Él sonrió ampliamente y Claire hizo una pausa antes de decir. Entonces, lo que quería decirte, Owen se echó a reír. Era la única que podía salirse con la suya, y eso le alegró el día. Claire lo retó como nadie, y le encantó. Creía que la tenía clara, pero ella estaba llena de sorpresas. Resistente a su encanto, ferozmente independiente, y podía correr como un demonio con esos ridículos zapatos. Sin embargo, Claire podía ser amable, y Owen estaba asombrado por su disposición a adaptarse al cambio. Deseaba que no hubieran matado a tanta gente y dinosaurios, pero la furia de Elise había sacado a Claire de su fría actitud. Owen se asomó por encima de la barandilla con una sonrisa al ver la mirada soñolienta de Elise. Se veía tan cómoda y contenta que Owen se derritió. Ese era su bebé. Su bebé fuerte, feliz y contento como podía serlo. No pudo evitar señalarse a sí mismo antes de cruzar los brazos y señalarla. Elise canturreó encantada mientras se estiraba en el claro antes de rodar medio boca arriba hasta que Owen pudo ver su vientre blanco. Si eso no le derretía el alma, Owen concluyó que no tenía alma. Estaba tan concentrado en su ternura que casi no oyó a Claire decir. Por cierto, llamó tu padre. Owen dirigió su mirada hacia la radio y dijo sobresaltado. ¿Eh? Habían pasado un par de años desde la última vez que habló con su padre. No era que tuvieran mala sangre. Simplemente no se llevaban bien. Lo aceptaban, Owen sabía que podía pedirle ayuda a su padre para cualquier cosa, pero sus personalidades simplemente no encajaban en un entorno social. Todavía se querían, pero Owen simplemente era más cercano a su madre. Owen juró haber visto a Claire asentir antes de decir secamente. ¿Quieres saber cuándo vas a llamar a Rose? ¿Quién es Rose? El tono de Claire no era sospechoso, y Owen se lo agradeció. Le gustó mucho que no diera nada por sentado, y respondió con una sonrisa tímida. Mi sobrina. ¿Sabes cuántos años tiene tu sobrina? Owen resopló mientras decía con orgullo. 6. Cumplirá 7 en I. Owen hizo una pausa al darse cuenta. Dijo lentamente. Rayos. Cumplirá 7 años este mes. En un par de semanas. Hace tiempo que no hablo con mi familia y aún no le había enviado el libro de cuentos. De hecho, se lo había leído a Elise. Le había gustado. Esperaba que su sobrina estuviera dispuesta a perdonar la tardanza. No bromeaba cuando dijo que no quería pagar la factura del teléfono, pero lo sacó de sus pensamientos cuando Claire dijo secamente. Tenemos un centro de llamadas, ¿sabes? Los empleados pueden hacer llamadas y usar Skype. Es más barato que tener un celular. Eso es lo que Verizon estaba dispuesto a patrocinar. Owen lo sabía, pero había estado ocupado. Seguía hablando por Skype con su amiga sorda, Lisa, pero acababa de perder el contacto con su familia. No sabía si su hermana tenía Skype, o si era el caso, su padre. Claire debió de saber lo que estaba pensando porque dijo. Tu padre tiene Skype y me pidió que te dijera que lo llamaras. Tengo la información para ti. ¿Cómo consiguió mi padre ponerse en contacto contigo? Claire resopló antes de decir. Parece que es bueno llamando a la gente adecuada. Acaba de decir que era el padre del idiota que intentó nadar con el mosasaurio. Se conectó al teléfono de mi oficina. Sí, eso suena como papá. Owen se frotó la cara apoyado en la pared, y Claire dijo. Bueno, tenía muchas ganas de que lo llamaras esta noche, y mis sobrinos querían ver otra película con nosotros y Elise. Les dije que podíamos si no estabas muy cansado. Se van en el crucero de mañana por la mañana y... Miró por la ventana antes de silbar brevemente. Elise entreabrió un ojo rojo para mirarlo, y Owen preguntó.
¿Quieres ver más películas con Zack y Gray? Se van mañana. Elise llamó de inmediato a la puerta invisible y Owen le sonrió. Era tan extraño pensar que esta criatura acusada de canibalismo, aislada casi toda su vida y capaz de un terror destructivo absoluto, ahora formaba parte de su familia. Formaba parte de la familia de Claire. Ella ya no estaba sola y eso hizo feliz a Owen. Elise y yo estamos listas para ello. Owen supo que Claire sonreía cuando sintió esa cálida sensación en el estómago, y ella dijo: bien, pero ve a llamar a tu padre primero. Los niños están cenando con sus padres ahora mismo. Podemos empezar a ver películas cuando se haga un poco más tarde. Owen supuso que no tenía nada más que hacer para matar el tiempo. Volvió a mirar por la ventana para saludar a Elise antes de cerrarla. La oyó balbucear una despedida, y Owen no pudo evitar sonreír. Elise era su niña, simple y llanamente. La amaba por eso. El centro de llamadas siempre tenía gente, pero era bastante tranquilo considerando el ambiente. Siempre se mantenía limpio, y cada computadora o teléfono tenía su propia sección privada. Owen lo agradecía, y le alegraba aún más ver una computadora vacía cerca. Estaba muy dolorido, y Blue había sido muy brusca con la limpieza. De hecho, intentó que jugara con ella. Owen llevaba mucho tiempo sin jugar con Blue, y desde luego no quería volver a jugar con él después de haberse roto las costillas. Pero extrañaba jugar con ella. No tenía dudas de que ella sería capaz de atraparlo en poco tiempo. Owen solo podía imaginar lo que su padre le diría. Nada lo ponía más nervioso que una decisión estúpida. Sumergirse en la laguna de Lily era una gran estupidez. Pero también lo era aceptar este trabajo, y su padre le había dejado muy claro cuánto desaprobaba la idea. Owen deseó haber visto la cara de su padre cuando vio el vídeo filtrado donde detenía a Elise con un gesto de la mano. Dios mío, te ves como una mierda. Owen resopló al entreabrir los ojos para contemplar el rostro curtido de su padre. Años de excavación habían dado a la piel áspera un bronceado intenso que contrastaba de forma espectacular con la barba blanca y corta. Los ojos verdes, tras unas gafas de lectura afiladas, siempre habían reflejado una severa impaciencia, pero Owen solo esbozó una sonrisa al responder. Bueno, mamá siempre decía que heredé mi belleza de ti. Su padre resopló, pero dijo: me alegra ver que aún conservas el juicio. Estaba convencido de que lo habías perdido, pero parece que alguien te dio una paliza. Owen se rió entre dientes mientras se pasaba una mano por el pelo y dijo: pensé que habías sido duro conmigo. No eres nada comparado con Blue. ¿Azul? No pudo evitar que una sonrisa cariñosa se dibujara en sus labios mientras decía: mi mejor chica. Blue es la beta en mi mochila Velociraptor. ¿Es ella la que sacó tu tonto culo de la laguna? Owen asintió, y su padre negó con la cabeza antes de decir: bien, y espero que te haya regañado por hacer algo tan estúpido. Tu madre casi incendía su maldita casa encendiendo velas mientras rezaba. Le dio gracias a Jesús toda la noche por haberte dado ese raptor. Owen lo notaba. Su madre era una católica devota que tenía un pequeño aparador de velas en su habitación. Le prometió que le encendería una vela cada vez que fuera a la iglesia. ¿Está ella también encendiendo una vela por Blue? ¿Y ese dinosaurio blanco que te ayudó? Esos dos tienen sus propias velas y un lugar especial en el cielo por tener que asegurarse de que no mueras. Dios sabe que no podría pagarles lo suficiente a sus ángeles para que siguieran tus travesuras. Owen se echó a reír, y su padre por fin esbozó una sonrisa. Eran gente gruñona que tenía la mala costumbre de provocarse mutuamente. A su madre le sacaba de quicio, pero a Owen le hacía gracia. Owen suspiró cansado antes de preguntar: ¿de qué necesitaban hablar? PSH. Acabo de ver el vídeo de mi hijo casi siendo devorado por la imitación de Shamu de Jurassic World. ¿Qué te parece? Quiero saber qué demonios te pasa por la cabeza. Owen apretó los labios antes de decir en voz baja: no podía quedarme viendo cómo se lo comían, papá. Tenía que intentarlo. Su padre lo miró fijamente durante unos segundos antes de suspirar mientras se frotaba los ojos y dijo: tienes un corazón de oro, Owen, pero algún día te matarán por eso. De verdad pensé que podría llevarlo a la orilla antes de que apareciera Lily. No pensé que el tipo me pelearía, papá. ¿Él peleó contigo? Owen asintió, y su padre frunció el ceño cuando preguntó: ¿por qué demonios haría eso? Owen se encogió de hombros, haciendo una mueca ante el dolor sordo, y dijo: no lo sé. Solo dijo que no podía ser atrapado. Aunque no tengo ni idea de quién. No creo que se refiriera a Blue. Es imposible que sea peor que enfrentarse a un mosasaurio en el agua. Su padre negó con la cabeza, confundido, y suspiró.
La gente hace cosas muy raras cuando la acorralan, Owen. ¿Por qué huía de ti? ¿Y por qué demonios le pusiste un velociraptor encima, precisamente? Owen se encogió. Esa no había sido su mejor jugada, y probablemente fue lo que le costó la vida. Seguridad había dicho que se dirigía directo a la valla cuando Blue lo tacleó, pero la sangre definitivamente había sellado su destino. Un par de tipos nos atacaron a Elise y a mí con bolas de pintura. Pensé que era el zoológico de mascotas, y a uno de ellos se le cayó la pistola de pintura. Quise comparar los olores con los de Elise, pero supongo que Blue también captó el de ese tipo. Fue directamente tras él. ¿Por qué no le dijiste a Blue que se fuera? ¿Dejaste que seguridad se encargara del tipo? Seguro que una cámara le grabó la cara. Owen negó con la cabeza, culpable y en desacuerdo. En retrospectiva, debería haber dejado ir al tipo para asegurarse de que Blue no hubiera atacado a ningún invitado. Simplemente confiaba en que ella lo seguiría en la búsqueda del tipo que los atacó sin motivo alguno. Blue no había hecho nada malo. Había sido una mala decisión por parte de Owen. Probablemente confié demasiado en mi chica favorita, y las cámaras no captaron nada. No tenemos ni idea de quién es este tipo, y dudo que podamos averiguar nada después de que Lily termine con él. Su padre apretó los labios pensativo mientras la mirada verde recorría su rostro magullado, y finalmente dijo: supongo que no hay nada que puedas hacer al respecto. Solo sigue agradeciendo a tu poder superior por darte a Blue para que te cuidara el trasero. Owen resopló. Su padre no era particularmente religioso. Le gustaba rezar en el sofá durante los anuncios de televisión. A su madre nunca le gustó eso, pero no era una fanática de la Biblia. Dejaba que su ahora exmarido lo hiciera. A su vez, su padre iba a la iglesia durante las festividades especiales. Pero siempre se apresuraba a quejarse discretamente con Owen sobre el servicio católico. Siempre se paraba y luego se sentaba en duros bancos antes de arrodillarse mientras el sacerdote repetía lo mismo que en cada servicio. Los católicos no dieron oportunidad de dormirse en la iglesia, no señor. Técnicamente, el Dr. Wu creó a esas chicas. Le agradeceré la próxima vez que lo vea. Su padre puso los ojos en blanco antes de señalarlo con un dedo nudoso y torcido mientras espetaba. Puede que Wu haya creado esos dinosaurios, pero sé muy bien que no creó esas personalidades. Los científicos no pueden comprender ese tipo de cosas. No, creo que esta vez tienes que agradecerle a Jesús. Lo tendré en cuenta, papá. Owen rió entre dientes ante el bufido de su padre, y el mayor preguntó: ¿ya dejaste de hacer tonterías por un tiempo? ¿Anduviste en moto con Velociraptors, convertiste el Indominus en una atracción infantil y fuiste a nadar con Liberen a Willy o lo que sea? ¿Ya acariciaste al T-Rex? ¿Está eso en tu lista de cosas que voy a hacer para provocarle un infarto a mi pobre madre? Su padre lo miró con severidad por encima de las gafas cuando Owen se rascó la cabeza al oír eso. Owen apartó la mirada cuando su padre gruñó: ¿de verdad fuiste a acariciar a ese maldito tiranosaurio Rex, Owen James Grady? Owen sabía que tenía problemas con el segundo nombre y dijo: claro que no. La anciana me odia. Entré en su territorio a buscar a Elise. Pensé que Rexy se había ido. A Elise le gusta dormir en su nido, así que pensé que podría ir a buscarla. Creí haberla oído alejarse, pero era Elise, y no lo supe hasta después de subir al nido. A Owen siempre le asombraba la agudeza de la mirada penetrante de su padre, incluso a través de la pantalla de una computadora. Simplemente esperó, y el anciano finalmente preguntó: ¿entraste en el territorio de un tiranosaurio, te subiste a su nido y de verdad escapaste? ¿Estaba dormida? No. Estaba completamente despierta y no se alegró cuando un trocito de la parte superior se rompió frente a ella. Hizo una mueca al ver la mirada furiosa de su padre y añadió rápidamente: pero Elise estaba allí. Me salvó. Es genial, papá, de verdad. Elise me respalda, confío en ella. Creo que te caerá bien. Su padre se limitó a menear la cabeza mientras le subían las gafas y sus dedos nudosos se frotaban los ojos arrugados con cansancio. Entonces, ¿quién le contará a tu madre esa pequeña aventura? ¿Qué tal si enciendes una vela extra para Elise y la dejamos en la colección Funeral Story? Owen sonrió cuando su padre empezó a reír. Era un sonido áspero y retumbante. Su padre era un hombre corpulento, pero buena persona. Los dos, a pesar de sus diferencias, se habían guardado secretos. Acordaron que si uno de los dos moría, contarían ciertas historias durante el funeral. Historias que enfurecerían a la madre de Owen hasta el punto de hacerla perder los estribos. Historias que nunca se contarían hasta el funeral de Owen o de su padre. Si eso es lo que quieres, Owen. No me costará nada ir a la iglesia un poco más a menudo.
¿Qué? ¿Te estás enfermando, viejo? El padre de Owen resopló y espetó. Claro que no, solo estoy estudiando para los exámenes finales. ¿Por qué crees que las iglesias siempre están llenas de gente mayor? Los dos se rieron, pero el padre de Owen se detuvo a mirar atrás. Owen juró haber oído una puerta cerrarse, y su padre se giró mientras decía. Quería hablar contigo de otra cosa. Rosie te echa muchísimo de menos, y sé que estás ocupado. Ojalá pudieras llamarme más a menudo. Lo sé, no es mi intención, de verdad. Solo estoy ocupado con las chicas, papá. Es una locura por aquí. Su padre asintió y dijo en voz baja. Ella solo quiere verte para su cumpleaños. No quiere una fiesta ni nada. Solo quiere ver al tío Owen. Owen se desplomó. No podía estar lejos de su manada por mucho tiempo. Nunca se había tomado vacaciones y rara vez se tomaba días libres. Barry nunca había estado a cargo de las niñas más de 3 días. Owen abrió la boca, pero su padre levantó la mano para preguntar. ¿Andas corto de dinero? Owen levantó una ceja. Su padre nunca hacía preguntas así, pero respondió. No, ¿por qué? ¿Has terminado con tus estupideces? Dios, eso espero. Estoy aquí sentado con 3 costillas rotas, huesos magullados y quién sabe qué más. Su padre resopló antes de decir. Bueno, bien entonces, porque quiero que Rosie obtenga lo que quiere para su cumpleaños. Ella es mi única nieta. También tienes que consentir a Blue, Delta, Echo y Elise. Son prácticamente mis hijos, papá. Owen se rió de la mirada seca de su padre, pero el mayor dijo. Les enviaré algo a Blue y Elise. En fin, quiero enviar a Rosie a Jurassic World con tu hermana, tu madre o conmigo. Aún no he decidido los detalles, pero Rosie llega y punto. Solo necesito que contribuyas con algo de dinero para los billetes de avión. Owen parpadeó antes de decir inmediatamente. Listo. Enviaré lo que pueda. ¿De verdad va a venir? Porque la extraño. Su padre asintió y miró hacia atrás al oír que llamaban a la puerta. Esta se abrió antes de que la cabellera oscura y rizada entrara de golpe mientras la niña exclamaba. Abuelo. Te extrañé. El padre de Owen dejó de mirarlo fijamente mientras se giraba en su silla para abrazar a su nieta con fuerza. Le dio un sonoro beso en la mejilla barbuda antes de que sus ojos castaños se posaran en Owen, y Rosie gritó. Tío Owen. Owen tuvo que contenerse para no abrazar la pantalla, pues su rostro se iluminó de inmediato con una amplia sonrisa. Había extrañado a su sobrina y dijo. Moco. Te extrañé. Rosie arrugó su nariz chata mientras una sonrisa de satisfacción dejaba ver un diente faltante. Rosie se parecía más a su padre con los rizos y el cabello castaño, pero había heredado la piel más clara de su madre. La niña de casi 7 años empezó a balbucear cientos de preguntas entusiastas para su único tío, y Owen hizo todo lo posible por seguirles el ritmo. Se relajó apoyándose en el pequeño escritorio, y Rosie de repente metió la mano en su mochila y sacó un papel blanco. Se lo mostró y dijo. Te dibujé a ti a tu mochila. Owen admiró la práctica labor de verse a sí mismo y a las chicas con sus propios colores distintivos. Sonrió al ver que Elise las eclipsaba a todas, pero ella tenía una sonrisa amable en el rostro con un rojo sereno en los ojos. Eso está muy bien, Boger. ¿Serás artista cuando crezcas? Rosie meneó la cabeza, sus apretados rizos rebotando con el movimiento, antes de decir. Voy a trabajar contigo. Oye, ¿cómo se llaman? Su sobrina señaló los colores en su papel, y Owen dijo. La azul es Blue, y es muy luchadora. La marrón es Echo, es una chica más tranquila que intenta mantener a Blue a raya. La verde es Delta, y solo intenta mantener la paz. Elise es la blanca, y está a cargo de la manada cuando no estoy. Rosie asintió mientras garabateaba los nombres sobre su familia, y Owen sonrió. No podía creer cuánto había crecido. Aún recordaba haber sido quien la atendió en la sala de partos. Había sido una noche estresante a las 4 de la mañana cuando el médico decidió llegar tarde. Pero valió la pena. Owen fue quien primero sostuvo a Rosie. Y la volvería a ver si todo salía bien. Owen estaba deseando volver a abrazar a su sobrina, y sabía que Elise la amaría. Tío Owen, ¿vendrás a mi cumpleaños? Owen miró a su padre, quien lo fulminó con la mirada, retándolo a arruinar la sorpresa, y Owen apretó los labios. Se rascó la cabeza mientras fingía pensar, y finalmente dijo. No sé si podré, moco. No puedo dejar a mi manada mucho tiempo. Se meten en muchos líos. Odiaba ver a su sobrina desfallecer, y Owen agregó. Pero definitivamente voy a llamar más a menudo ahora que sé que el abuelo tiene un esquipe. Haré todo lo posible, Boger, pero no puedo prometerte nada, ¿de acuerdo?
Rosie se animó al oír eso y asintió. El padre de Owen sonrió y le besó la cabeza antes de sugerir. ¿Qué tal si vas a buscar algo para picar en la nevera? El tío Owen y yo tenemos que hablar un poco más. Podrás volver a hablar con él, ¿de acuerdo? La chica asintió antes de lanzarle un beso a Owen, quien le devolvió el cariño. La saludó con una leve sonrisa mientras su cabello ondulado desaparecía por la puerta. El padre de Owen recuperó su mirada severa y dijo. Te contaré los detalles cuando haga los cálculos, ¿de acuerdo? Owen asintió, y se hizo el silencio. Era algo normal en sus conversaciones. Cuando se les acababa el tema de conversación. Owen estaba seguro de que su padre haría el gesto de colgar, pero se sobresaltó cuando la voz áspera preguntó. Entonces, ¿dónde encontraste el coraje para intentar detener a Elise gritando basta? Quiero saber qué te hizo pensar que eso funcionaría. Owen sonrió ante la pícara ironía en los ojos de su padre. Les encantaba provocarse mutuamente. Lo odiaban, pero era un juego divertido entre ellos. Ah, ya sabes. Solo quería ver si las velas de mamá realmente me hacían algo. Owen se hundió más en la cómoda montaña de sacos de dormir, almohadas y mantas mientras se acercaba un poco más a Elise. Había una brisa fresca esa noche, y las cálidas escamas solo le daban ganas de dormir. Claire estaba apoyada en él, consciente de las molestias, pero parecía a punto de dormirse también. Elise dejó escapar un pequeño suspiro mientras la pequeña familia discutía en voz baja. Zach y Grey habían llegado listos para otra noche de cine y se sorprendieron al ver a sus padres. La situación había sido incómoda entre Karen, que temía iniciar una discusión, y Scott, que la miraba con recelo. La situación se había calmado tras la llegada de Claire, y entonces Owen le dio un aire divertido y ligero. Habían terminado de ver El Caballero de la Noche, y Elise quedó un poco decepcionada con el final. Fue agridulce, y admiraba a Batman por su heroico sacrificio. Le daba lo mismo por mantenerse tan fiel a su moral. Un objeto inamovible. Suponía que era algo digno de admiración, pero aún así prefería al Joker. Era su héroe simplemente por ser alguien con quien podía identificarse. Le gustaba su locura, su capacidad para urdir varios planes uno tras otro en caso de que uno fallara, y su visión oscura del mundo. El mundo que Elise conocía demasiado bien. Es mundo lleno de noches oscuras y solitarias, con solo un esqueleto a su lado. El mundo que juzgaba por las apariencias y rechazaba a los bichos raros que no podían evitar su aspecto. Elise no creía que Batman fuera un bicho raro. Era un hombre inteligente y guapo, muy respetado en ambas identidades. Pero el Joker, ahora ese hombre era un monstruo, como ella. Estaba marcado, y ella era la única de su especie. Joker conocía los cortes punzantes de las palabras afiladas, acorazadas con sentimientos de desdén. Los pequeños cortes que nunca sanaban, los que se acumulaban hasta convertirse en uno solo, un tajo gigante que sangraba profusamente, pero nunca se desangraba. Solo hace falta un pequeño empujón. Elise estaba segura de haber rozado la locura. Apenas recordaba nada de su furia. Solo las sensaciones intensas y ardientes, y el calor que dejaba el lugar donde se habían reunido todos los humanos. Elise aún se preguntaba qué habría pasado si hubiera tenido éxito en su camino destructivo. A menudo se imaginaba que todo terminaría con ella marchitándose, o incluso terminando violentamente. Elise nunca le contó a Owen sobre esos pensamientos. Ya no los tenía, de cuando no quería comer, levantarse o siquiera moverse. Elise no se sentía cómoda contándole a Owen cómo casi se había arañado la garganta con sus propias garras por las horribles pesadillas con Pequeña. Elise miró a un lado cuando Owen se acercó aún más, y Claire alzó una mano suave para acariciar las escamas blancas. Elise sintió el amor sincero en las caricias suaves, y empezó a pensar en Claire como una segunda madre. Owen también era un padre para ella, un padre, y Elise siempre estuvo agradecida por el cambio que había experimentado su vida. Tenía 2 madres, un padre, 2 primos y 3 hermanas nuevas. Elise se alegró de no haber cedido a la locura. Se alegró de haberse esforzado para aguantar una noche más. Porque la esperanza tenía una extraña forma de aparecer en los momentos más oscuros. Una pequeña estrella en la noche solitaria, y si uno esperaba lo suficiente, si estaba dispuesto a seguir mirando hacia arriba, vería aparecer las miles de otras estrellas una a una. Elise decidió que no era el empujón lo que hacía que alguien cayera en la locura, sino la cuestión de agarrarse, levantarse y contraatacar. Ella dio otro bostezo. Su mente había estado divagando otra vez, y sonrió cuando escuchó un suave ronquido del humano presionado contra ella. Su humano. Las aves rapaces habían decidido ir de caza con Rexy.
Blue, de hecho, había decidido ir de caza con su nueva amiga, y las otras dos querían seguirla. Elise estaba contenta de que las aves rapaces se llevaran bien con su madre. Elise se sintió mejor cuando Claire no pareció muy enfadada al enterarse de que habían derribado la puerta. Claire le había pedido a Elise que simplemente lo apartara hasta que Reparación pudiera llegar. No era una prioridad, ya que a Rexy parecía gustarle su creciente familia, y el recinto de investigación de los raptores aún estaba en reparación. Owen quería aprovechar al máximo el vacío para revisarlo por si necesitaba alguna reparación. Y simplemente no tuvo valor para devolver a las hembras al potrero más pequeño. Estaba convencido de que sus hembras eran un poco más tranquilas simplemente porque tenían un espacio mucho más amplio para correr, cazar, dormir y jugar. Actuar con el propósito real de una vida normal en lugar de participar en una investigación. Ingen ya no estaba allí para presionar a Owen a entrenar a sus chicas, y Claire solo quería que las incluyeran en algún tipo de atracción. Estaba totalmente de acuerdo con la idea de la carrera de rapaces, y la junta directiva seguía elaborando ideas para llevarla a cabo. Se tomaban su tiempo, ya que Elise atraía multitudes. Pasaría un tiempo antes de que se necesitara una nueva atracción, y no había necesidad de añadir más cuando Elise se encontraba bien. Lo más probable es que presentaran las carreras de rapaces en cuanto disminuyera la afluencia de público. A Owen le parecía bien. Le daría tiempo para entrenar a sus hembras para que compitieran de verdad. Por ahora, las rapaces estaban perfectamente contentas, se portaban bien y atraían a un poco más de público. A Claire le pareció muy gracioso que a Blue le gustara viajar en los hombros de Rexy, y al mayor parecía no importarle nada eso. Oye, Elise. La Indominus resopló al darse cuenta de que se había quedado dormida brevemente. Ocurrió cuando su mente divagaba. Parpadeó un par de veces para mirar a Gray, y él dijo tímidamente. Estabas haciendo crujir el suelo. Elise miró el suelo de cemento donde apoyaba la cabeza mientras cambiaba el peso entre los pies. Le alegraba saber que el tronco no la sostendría si se quedaba dormida. Nunca tuvo intención de dormirse en él, pero aún así le alegraba saberlo. Ella dirigió su mirada hacia Karen cuando la madre dijo suavemente. Tal vez deberíamos irnos a dormir. Te ves cansada. Elise balbuceó suavemente mientras miraba a Owen, que estaba inconsciente y roncaba suavemente a su lado. Claire aún no se había dormido y se movió para apoyarse más cómodamente en Elise. La pelirroja le dio unas palmaditas suaves en la escama mientras preguntaba en voz baja. ¿Quieres irte a la cama, Elise? Sé que ha sido un día muy largo. Puedes irte si quieres. Elise ni siquiera necesitó mirar a los dos hermanos para saber que eso no era una opción. Esta era la última vez que los vería quién sabe cuánto tiempo. Venir a esta isla costaba una fortuna, y la familia de Karen no andaba precisamente a flote. Y los chicos tenían que asistir a un lugar llamado escuela, donde aprendían a sobrevivir en el mundo cuando llegaba la hora de dejar el nido. Así lo entendía Elise, pero parecía que a los hermanos no les interesaba mucho. Elise se preguntaba por qué. Le encantaba aprender. Le alegraba ver que su escarbarse en la tierra comenzaba a tomar vida. Ella podría escribir su nombre. Una suave palmadita en la nariz sacó a Elise de sus pensamientos y negó levemente con la cabeza. Quería quedarse allí hasta que Zach y Gray se fueran. Los extrañaría, aunque no fuera una despedida. Los dos chicos sonrieron radiantes, pero Scott no pudo evitar decir con sarcasmo. Tenemos que elegir una película antes de que sea demasiado tarde. Tenemos mucho que viajar mañana, ¿de acuerdo? Karen le lanzó una mirada de advertencia al hombre, pero los chicos ignoraron el comentario. Estaban acostumbrados al sarcasmo, pero sabían que su padre los quería. Los dos empezaron a elegir entre una película de superhéroes o un documental de dinosaurios. Elise estaba empezando a quedarse dormida de nuevo cuando Scott sugirió de repente. Mira, ¿por qué no hacemos un buen clásico? Creo que Elise sabe apreciar una buena película de Godzilla. Elise detectó sarcasmo en ese comentario, pero los dos hermanos la miraron con entusiasmo. No tenía ni idea de que era Godzilla, pero no iba a soportar otra película de un hombre que se causaba un dolor de garganta para intentar ocultar su identidad. Guy se acercó a ella y le dijo emocionado. Creo que te gustará. Godzilla trata sobre un dinosaurio que volvió a la vida y mutó gracias a la experimentación nuclear. En la cultura japonesa, es una especie de guardián del equilibrio. Un guardián. Elise no estaba segura de qué pensar de esa trama. No tenía ni idea de que era un japonés, pero le parecía bien ver un dinosaurio. Entrecerró los ojos cuando Scott dijo sin rodeos. Es solo una película con muchas explosiones y destrucción.
Godzilla arrasa ciudades, como casi hiciste con la isla. Karen le dio un golpecito en el brazo, pero ahora Elise estaba intrigada. Quería ver a un dinosaurio arrasar ciudades. Quizás Godzilla sería un villano tan bueno como el Guasón. ¿Había alguna película donde Godzilla aplastaría a Batman? Esa idea le agradó a Elise, y asintió levemente. Quería ver a Godzilla. Elise parpadeó al ver al enorme titán hundirse de nuevo en el mar, su hogar. Scott no bromeaba cuando dijo que había mucha destrucción. Elise estaba atónita ante el daño causado y quería ver cómo los humanos limpiarían ese desastre. Sabía lo que era una secuela. ¿Sería una secuela? ¿Limpiar el campo de batalla de Godzilla y sus enemigos? Probablemente no sería muy buena. Fue más divertido ver la destrucción. Godzilla era muy bueno destruyendo cosas. Elise se preguntaba si Lily tendría alguna oportunidad contra el enorme dinosaurio. Godzilla obviamente prefería el océano como su hogar, pero Elise estaba confundida. ¿De verdad le gustaba Godzilla a la gente? No entendía por qué todos le disparaban al titán cuando los salvó, pero parecían felices al terminar la batalla. Lo aclamaban como su héroe. ¿Lo dejarían en paz ahora que había salvado a los humanos de los otros titanes? ¿Alguien había intentado hacerse amigo de Godzilla? ¿Tenía amigos? Elise supuso que era un hombre, pero tenía preguntas que la película no satisfacía. Quería saber más sobre Godzilla. No le importaba lo que hicieran los humanos. ¿Por qué el dinosaurio sentía la necesidad de luchar por los humanos? ¿O simplemente estaba allí para mantener a raya a los demás titanes? Elise sintió que sería muy pequeña en comparación con Godzilla. Solo deseaba que hubiera un poco más de la lucha de titanes. La película era larga, pero no había tanto Godzilla como ella quería. Seguramente el mundo era enorme, ¿no podría la película tener más ciudades destruidas? Las películas no eran reales, así que ¿por qué no? Elise estaba encantada con que Godzilla se divirtiera. Al menos Elise ya sabía cómo intentar destruir una ciudad si alguna vez se enfrentaba a alguien de su tamaño. Los estrellaría contra los edificios. ¿Eran caros de construir? Los chicos bostezaron al ver los créditos finales, y Karen le sonrió a Elise. La Indominus no entendía por qué la madre seguía sonriéndole. Eran sonrisas bonitas y cálidas, pero aún así, a Elise le gustaba saber por qué la gente le sonreía. La madre se levantó y se estiró antes de que Elise oyera de repente un fuerte rugido que anunciaba el regreso a casa. Parecía que Rexy no quería dormir hasta que su cría volviera a casa. Elise estaba feliz de tener una madre a la que regresar. ¿Acaso Godzilla tenía madre? ¿Y el Joker? Elise no se preocupó por esos pensamientos mientras cantaba suavemente. Zatch y Gray parecían tristes y de inmediato le abrazaron la nariz con fuerza. Elise sintió que se ablandaba y un leve temblor de mandíbula lo demostró. Godzilla no hacía sonidos silenciosos. Gray se acercó más y dijo en voz baja. Te extrañaré, Elise. Me alegro de que ahora seas nuestra prima. Zatch asintió con la cabeza mientras Claire despertaba con un bufido al ver cómo el Indominus se movía. Parpadeó confundida, pero Zatch dijo. El tío Owen prometió que te dejaría hablar por Skype con nosotros, y voy a volver. Quiero trabajar aquí. Quizá puedas enseñarme a dirigir una manada de velociraptors. Elise vio a Karen palidecer drásticamente mientras le suplicaba en silencio que la ayudara a disuadir a Zatch de ese camino, pero Elise nunca pensó así. Si eso era lo que Zatch deseaba hacer con su vida, ella lo ayudaría en todo lo posible. Zatch era un ser humano con derecho a hacer lo que quisiera, como Claire le había dicho a Elise. Fue su elección ver gente, y Zatch también pudo elegir el camino que quería seguir. Elise asintió levemente y el adolescente sonrió ampliamente mientras le daba otro abrazo fuerte. Scott no parecía muy contento con eso, pero limpió el espacio en silencio. Sobre todo su proyector y su portátil. No le había hecho mucha gracia que los chicos lo dejaran desatendido, pero no podía enojarse por nada. Claire se estiró en silencio antes de sacudir suavemente el hombro de Owen. El hombre había dormido durante cada explosión, cada rugido e incluso un fuerte estornudo del pequeño Gray. Elise se sintió más impresionada que sorprendida por el repentino sonido, pero solo adoraba aún más al niño. El amor era una cosa extraña. Elise salió de sus pensamientos cuando Gray movió tímidamente. Aún no entendía por qué el chico seguía tímido con ella, él era su familia. Aún así, le pareció tierno, y él la miró mientras preguntaba en voz baja. ¿Podemos sacarnos un diente? Elise parpadeó, pero Zatch se iluminó al decir. Ah, sí, lo olvidé. ¿Podemos sacarte un diente? Quería hacer un collar. Los humanos eran raros, así de simple.
Elise aún no entendía por qué la seguían sorprendiendo cuando ya lo había aceptado. No tenía ni idea de por qué estos dos querrían uno de sus dientes cuando cada uno tenía su propia boca llena de dientes en perfecto estado. Pero no tenía la fuerza para negarles lo que querían. Eran familia, y los humanos hacían herramientas con cualquier cosa. Se sentiría mejor si tuvieran una de sus dagas de marfil para protegerse en caso de que ella no pudiera estar ahí para ellos. Elise asintió y abrió la boca de par en par. Guy sonrió ampliamente al perder la timidez y empezó a hurgar en busca de algún diente flojo. Elise estaba segura de que había muchos. Sintió un ligero tirón antes de que Gray volviera a hurgar. Sintió otro tirón, y Gray dijo: «Toma, Thatch, este parece un diente de velociraptor». Elise cerró la boca lentamente mientras Thatch daba vueltas al marfil en sus manos con una sonrisa. Miró a Elise y dijo: «Gracias. Te enviaré uno de mis dientes si lo pierdo». Elise resopló al adolescente antes de soplar suavemente sobre ambos. Memorizó su aspecto, los aromas que desprendían, antes de acariciarlos con todo el cariño que pudo. Los iba a extrañar muchísimo. Elise oyó otro rugido feroz y mucho más cercano, y supo que Rexy se estaba impacientando. Elise no quería irritar a su madre y les dedicó un suave murmullo a los chicos. Gray les dio otro abrazo con su hermano a su lado. Karen tenía una suave sonrisa, y Scott solo observaba atentamente. Elise finalmente se apartó tras inhalar sus aromas por última vez y miró a su humano, que dormitaba. Parecía cansado, y Elise le dirigió una última mirada antes de desaparecer en la jungla. Claire finalmente le dio un fuerte golpe en el hombro dolorido, y Owen se despertó de golpe con una mueca de dolor. Parpadeó un par de veces mientras intentaba orientarse y no se resistió a que Claire lo sentara con suavidad. Owen se despertó un poco más cuando los dos chicos lo abrazaron fuerte. Se alegró de que le cuidaran las costillas, y rió entre dientes mientras murmuraba: «Me perdí la película». «¿Estuvo bien?». Gray asintió cuando respondió: «Creo que a Elise le gustó. Vimos a Godzilla». Owen parpadeó un par de veces mientras arqueaba las cejas. Observó la silenciosa jungla y Claire sonrió al ver la mueca en su rostro. Owen esperaba de verdad que Elise no fuera tan impresionable. No quería que admirara al titán. Jurassic World ya había visto suficiente destrucción por su culpa, muchas gracias. ¿Qué parte le gustó más? Thatch resopló mientras ayudaba a Owen a levantarse antes de responder. La parte donde Godzilla pateó traseros, pero le gustaron todas las escenas donde se destruyeron cosas. Pensó que era genial. Owen se pasó una mano por el pelo. Esperaba de verdad que Elise no hubiera decidido que el antiguo dinosaurio era ahora su modelo a seguir. No sabía a quién podría ser peor para ella. Elise se abrió paso entre los árboles mientras respondía con un rugido a Rexy. La vieja dinosaurio sonaba como si estuviera junto a la cerca, como siempre, y Elise podía oír los ladridos de Glue para que se moviera. Había sido un día largo, era hora de dormir. Aceleró el paso antes de chocar accidentalmente con un árbol. La madera se astilló al soltarse las raíces, y el árbol emitió un golpe sordo y resonante al chocar contra el suelo. Elise parpadeó unos segundos antes de mirar atrás. No había nadie alrededor, y había muchos árboles. Godzilla parecía estar divirtiéndose mucho y Elise no pudo evitar ese deseo infantil cuando su labio se curvó juguetonamente. Intentó imitar la mirada severa y furiosa del antiguo alfa, irguiéndose un poco más. El Indominus emitió un rugido susurrante que sonaba como un eco muy silencioso de Godzilla antes de que ella se estrellara contra un árbol. Fingió que era un edificio débil mientras balanceaba la cola de un lado a otro al tiempo que el árbol se hundía en el suelo con estrépito. Elise hubiera preferido fingir que había explosiones de fuego, pero dio un salto al oír otro rugido para ponerse en marcha. Elise saltó el árbol mientras trotaba de vuelta con su madre. Ella interpretaría de Godzilla más tarde.